Buenas tardes. Disculpa que me he pasado un poquito porque es un centro fantástico, pero me ha costado un poquito llegar hasta aquí. El GPS me ponía arriba, encima del centro, y no sabía cómo bajar. Es la primera vez que me ha fallado Google Maps. Vale. Gracias a Antega por estar aquí, gracias a vosotros, porque la verdad es que tenían casi 40 personas aquí escuchándome 4 horas a ver de e-commerce. Pues es un lujo, porque yo me dedico a esto y a mí me encanta lo que hago, pero la verdad es que el lujo es que vosotros estéis aquí escuchando un poquito lo que hacemos y contándonos un poquito a qué nos dedicamos y cómo lo hacemos. ¿Vale? Para ponernos un poquito en perspectiva, llevo desde el año 99 vinculado a negocios en Internet. He fundado 10 empresas, solamente tengo 6, no todas las carteras como nos gustaría. ¿Vale? Soy profesor en escuelas de negocios en temas de e-commerce y marketing online, y soy asesor en proyectos TIC de la red de Business Angels Innovar. Que sepáis que si tenéis un proyecto innovador, en vivo hay una red de Business Angels que invierte en proyectos TIC innovadores. Bueno, yo estoy hablando a los inversores, hago el polimar, hacen unas preguntas difíciles que los inversores no saben. ¿Vale? Y como os decía, me encanta lo que hago, ¿vale? Yo, la verdad es que es una auténtica suerte el poder dedicarte un montón de horas a aquello que te gusta, ¿vale? Y bueno, pues os cuento también que desde hace una semana, teníamos un proyecto interno que luego os enseñaré, en el que medimos los precios de los competidores de todas las tiendas online. Teníamos un problema propio, y era que veíamos que todo el mundo movía los precios. Montamos una herramienta interna en la que controlábamos los precios de los competidores cada 3 horas en toda Europa, en Amazon, en eBay, en toda la gente que hace publicidad de shopping. Sacamos el proyecto fuera, lo presentamos en una aceleradora que es Connector, es la mayor aceleradora de startups en España, que es de Barcelona. Nos seleccionaron y hace una semana hemos constituido la empresa y formalmente tengo que dejar que predomina. Ahora dicen que soy presidente, esto de decir que sigo ahí, porque sigo siendo el dueño. Pero me voy a centrar en dar adelante este proyecto, que es un proyecto muy chulo, que es un proyecto internacionalizable y que, luego os enseñaré lo que hacemos con esto. Y lo cierto es que, utilizando internamente, nosotros hemos crecido un 30% en ventas, ¿vale? Con esto. Luego os cuento de qué va, ¿vale? Básicamente, para que os veáis un poquito en contexto, en mi empresa, el 75% de la facturación es e-commerce, que es un poco lo que vengo a ver aquí, ¿vale? Y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer desde Twitter, agregarme a LinkedIn. Si me agregáis a LinkedIn, os agradecería que me dijerais: estoy en Senegal y me agreguéis. Me agrega un montón de gente y lo cierto es que ya me cuesta un poco discriminar a aquel que me agrega para saltar al siguiente y tal, con la gente que me quiere hacer alguna pregunta, lo que sea. Y encantado de manteneros como contacto en LinkedIn, ¿vale? Y pues tanto como predomina como para fallar, también por correo electrónico. No me agreguéis a Facebook, porque Facebook agrego a los amigos nada más, ¿vale? No es que tenga ningún problema con nadie, pero agregadme a LinkedIn, ahí estamos controlados, con una mesa de trabajo, es fantástico, y que incluso a veces hay oportunidades laborales de gente que está en LinkedIn, como ahora que buscamos gente con el proyecto nuevo, y pues ahí es fantástico teneros ahí, ¿vale? Vale, básicamente, por daros un poquito unas cifras, ¿vale? Aunque las cifras oficiales que tenemos van con un poquito de retraso, pero bueno, sabemos cómo funciona esto, cómo se lanza el mercado de comunicaciones. El e-commerce crece. Esto creo que cualquiera que lo dijera, pues la verdad es que acertaría. Es que evoluciona muy positivamente, en datos reales. Estamos ya en el segundo trimestre de 2016. Esto, si lo adelantamos casi un año, pues la subida seguramente será bastante más espectacular, ¿vale? Fijaros que hay una gran diferencia en el color azul, que es desde España como al exterior, ¿vale? El color naranja es desde el exterior con España y el color verde dentro de España. Fijaros que compramos mucho fuera, pero en realidad vendemos poco afuera, ¿vale? Y esto hay que verlo como una oportunidad ahora mismo para la gente que quiere hacer e-commerce, ¿vale? Fijaros que la brecha es brutal, ¿vale? Compramos tanto en España como fuera. Los españoles funcionamos así, ¿vale? Pero nos cuesta mucho más vender afuera. Y luego vamos a ver por qué y cómo intentar solucionar este tipo de cuestiones, ¿vale? Respecto al ámbito geográfico, evidentemente por cercanía, Europa es el que mayor volumen de negocio genera con España, ¿vale? Y ya bastante atención al tema de América Latina, que a pesar de que a nivel de idiomático pues no tendríamos ningún tipo de dificultad, sí que es cierto que
la distancia, temas aduaneros y temas de seguros que hacen incrementar el precio del envío y tal, pues es más complicado. Estados Unidos, América Latina, es mucho más barato enviar contenedores proporcionalmente o enviar palets que enviar paquetes de forma individual, ¿vale? Pues un poco la parte del e-commerce de retail, es decir, gente como nosotros que somos tenderos, ¿vale? Que facturamos cerca de 1,5 millones de euros, ¿vale? Pues que somos pequeñitos, pues el paquete, enviar el paquete, sale muy caro y es muy difícil hacer negocio con ese tipo de países, ¿vale? Bueno, fijaros que eso estamos aquí, ¿vale? Fijaros lo grande que es el mundo, visto así en el plano, ¿vale? Pero volvemos a ponernos en contexto. A nivel mundial, el e-commerce ha facturado en el 2015 $1.7 trillones, ¿vale? Yo honradamente no sé cuántos ceros corresponde a la cifra de los trillones, pero suena que es una pasta, ¿vale? A nivel mundial. 200 millones de usuarios son compradores habituales en Estados Unidos. Y bueno, tienes que saber que en Estados Unidos siempre hay un delay de 2-3 años, en el que nos llevan ventaja, ¿vale? Siempre. Es decir, que generalmente el patrón en muchas cosas se repite luego a Europa y a España. Afortunadamente en España no vamos muy retrasados respecto a nuestro entorno europeo, pero sí que hay ese delay con respecto a Estados Unidos, ¿vale? 200 millones de usuarios, ¿vale? 200 millones es una cantidad bestial, ¿vale? Compradores habituales, es gente que de forma habitual, como se plantea, que debe comprarse unas zapatillas, se va a internet y compra las zapatillas. O cuando tiene que comprarse un bolígrafo o no sé qué, pues se va a internet a comprar eso, ¿vale? En España, las del 2015 son provisionales, por lo que os decía, porque no hay datos oficiales todavía, pero se estima que son más de 20.000 millones, ¿vale? Y en el 2016, pues lo vamos a petar, ¿no? Como dicen los niños, ¿vale? Yo sí creo que ha explotado la burbuja del e-commerce ahora mismo y que, bueno, todo el mundo que tiene problemas en sus negocios busca en internet un poco solucionarlos, ¿vale? Veréis que no es tan sencillo, tampoco tan complicado, es un tema de gestionar como una empresa cualquiera, ¿vale? De aquí, ¿quiénes tienen un e-commerce aquí ya funcionando en marcha? Vale. Muy bien, ¿qué vendéis vosotros? Merchandising. Merchandising. Clubes deportivos. ¿Perdona? Merchandising de clubes deportivos. Vale. Cesta media pequeña, merchandising de clubes deportivos. Sí, camisetas. Cesta media pequeña, ligero, fácil de enviar, no se deteriora. Vale, correcto, muy bien. Bueno, yo estoy ahora mismo de community manager en una tienda de zapatillas. ¿De zapatillas deportivas? Sí, justo. De moda más que nada. ¿Sabes? Ajá. ¿En dónde? ¿En Orense? En Orense, sí. Ah, muy bien. Y bueno, estamos vendiendo bastante. Pero tengo un par de dudas ahí que... Bueno, pues así sí, las que resolverlas. Vale. ¿Qué más? ¿Tú? Yo de venta y distribución de material de escalada. De material de escalada. Sí. Bien. Vale. ¿Tienes a Barrabés como objetivo o...? Bueno, lo que Sabéis que Barrabés en el 97, me parece, en el 97, que tiene tela, ¿vale? Que internet todavía no existía casi, entraron en Estados Unidos y vendieron tanto que Estados Unidos sacó una ley para prohibir la entrada de material de escalada en Estados Unidos y se los desviaron porque estaba comiéndose el mercado americano. Vale, o sea que brutal, ¿eh? El ejemplo que tienes en Barrabés, ¿vale? ¿Dónde vendéis? ¿En España solo? Sí, a nivel español. ¿A nivel español y vosotros? Sí, nosotros sí, porque fuera los gastos de envío y todo eso rollo es un rollo. Correcto. Y aduanas, claro. Hoy vamos a ver cosillas de cómo podemos superar esa brecha. Vale. Pues en España solo también, ¿no? Vale, ¿quién más? ¿Qué vendéis? Artículos de puricultura. De puricultura, o sea, competimos. Qué bueno, nosotros tenemos una tienda de bebés también. Sí, ya lo sé. Sí. Ah, ¿qué tienda es la vuestra? Se llama Tu Bebé Bio. ¿Perdona? Tu Bebé Bio. Son Tu Bebé artículos Bio. de puricultura más bien, Un segmentado. sí, ecológicos. ¿No? Correcto. ¿Vendéis en España solo? Sí. Muy bien, correcto. O sea, que hay cosas que nada para contar. No te preocupes, lo vamos a contar todo porque las ideas sabéis que no valen absolutamente nada, lo importante es ejecutarlas bien, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más está? Nadie más tiene un e-commerce, ¿no? Vale. ¿Quién tiene un proyecto de hacer un e-commerce? Vale, unos cuantos más. ¿Qué queréis montar? Yo Dos e-commerce. Uno que es mi primer oficio, fue apicultor. Entonces quiero vender miel, ya lo tengo vendido afuera. Ajá. Y yo quiero vender fuera. Ajá. Y claro, yo te dije que vendía a Irlanda y a Francia.
Ajá. y están pidiendo los sitios. A través de e-commerce, o sea, no distribución, sino e-commerce. No e-commerce, más o menos de un blog y tal, de eso, que tengo también la página web y me van pidiendo, pero yo veo necesidad ya de meter un e-commerce. Y la segunda es una de tecnología, y estoy hablando con Blue y con mis primos. Vale, bueno, primero es un producto más o menos premium, entiendo, basado en calidad, ¿vale? A diferenciación, y el segundo a precio puteado y a competir con los grandes, ¿vale? Sí, Es un proveedor de tecnología, sí. eso es importante, vale. Bueno, vale, entonces, fantástico, ¿vale? Porque así podemos poner ejemplos un poquito más reales. Vale, fijaros algunas cifras también para ponernos en contexto, ¿vale? En Amazon, en España solamente, en el Black Friday, en 2015, ¿vale? 388 pedidos por minuto. Vale, ya tela, ¿vale? Una cosa, las teorías de estas cosas van a quedar a la disposición de... Sí, os van a la presentación, sí, sin problema. Vale. 560.000 pedidos el 27 de noviembre, ¿vale? 560.000 pedidos ese día, ¿vale? Para que se hagan una idea, ¿vale? Y cada hora colocaban de oferta 150 productos nuevos, ¿vale? Es decir, solo tiene valor el cambiar esas ofertas cada hora cuando tienes el tráfico que tiene esta gente, ¿vale? Que es brutal, ¿vale? Bueno, esto nos da un poco la dimensión de lo grandes que son estos tíos, ¿vale? Os recuerdo que hace año y medio estaban a punto de echar a 10 euros porque funcionaba mal la compañía, ¿vale? O sea que esto, como todo, es muy relativo siempre, ¿vale? A punto de echarlo fuera a los inversores porque no ganaban dinero. Y mirad qué cifras en España que acaban de empezar casi, ¿vale? Vale, una cifra más. Amazon en todo el mundo en las navidades del 2015, ¿vale? 200 millones de entregas premium. 200 millones de entregas premium. Entrega premium es, yo soy cliente premium de Amazon, pago 19 euros al año y tengo envío gratis siempre. Por pedidos superiores a 19 euros siempre tengo envío gratis, ¿vale? Es una entrega premium. 200 millones de entregas premium. No tengo la tasa de qué cantidad de usuarios son premium, pero desde luego no me lo sé ni la mitad, ¿vale? O sea que es brutal, ¿vale? Venden en 185 países. Yo realmente no sabría llegar ni a 90 a 100 países y hacer una lista, ¿vale? 185 países, ¿sí? ¿Vale? Y aquí es el principal problema. Esto lo cambia todo. El 70% a través del móvil, ¿vale? Y digo que lo cambia todo porque Amazon es el dato más parecido a la demanda real. Tienen tanto tráfico que si quieres hacer un dato de demanda, Amazon es lo ideal. Esto es lo que los matemáticos llaman lo de estadística suficiente, ¿vale? Si tienes 1000 visitas solo, el dato de demanda no es suficiente, ¿entendéis? ¿Vale? Pero Amazon es tan bestia, es tan grande, que es un dato que se puede parecer mucho a la demanda real, ¿vale? Con lo cual, si Amazon en las navidades de 2015 en todo el mundo tiene un 70% de las compras a través de móvil, tenemos un problema, si no adaptamos bien la web a móvil, ¿vale? Fijaros que la tasa de conversión, luego haremos lo que es, en PC más o menos puede estar entre un 1 y un 2%, más o menos, si haces más o menos bien las cosas, ¿vale? Y en móvil puede bajar a un 0,35 o 0,50, ¿vale? Es decir, si tengo 1000 visitas, ¿vale? Y de las 1000 el 1% convierte, tengo 10 pedidos, ¿vale? Si voy a móvil, si tengo esas 1000 visitas, pasaría a tener 3 pedidos o 4 pedidos, ¿vale? Ojo con esto, porque cuando hablamos de e-commerce se puede incrementar las ventas de dos maneras, incrementando el tráfico, incrementando la conversión, ¿vale? Y en móvil, si no se hacen muy bien las cosas, se reduce la conversión, ¿vale? Con lo cual esto lo cambia todo. El que quiera entrar en e-commerce tiene que tener claro que tiene que centrarse en la versión mobile, ¿vale? En España estamos en torno a un 54% ahora mismo en mobile, ¿vale? Pero está claro que lo que os decía, este dato es muy parecido a la demanda y a tendencia, ¿vale? Bueno, con lo cual, hay gente que dice que Papá Noel no vive en Laponia, sino que vive en Amazon, ¿vale? Porque, bueno, estas navidades mis hijas han tenido unas cuantas cajas que pone Amazon, ya, y distinguen las cajas ya, ¿vale? Es decir, son tan grandes, son tan bestias, tienen tanto producto, ¿vale? Haces un pedido el domingo a las 12 de la mañana y el lunes lo están entregando en tu casa, ¿vale? Marca tendencia, son enormes, y de hecho, bueno, los que nos dedicamos un poco a esto, alucinamos un poco cuando hablan del tema de conciliar y tal, y cerrar los domingos, y dices, coño, al final lo que van a conseguir es que la gente compre en Amazon, en lugar de comprar en el mercado local, ¿vale? Porque, claro, al final, de las 12 de la mañana estás en tu casa, compras Amazon, te lo entregan a las 10:30 de la mañana, al día siguiente en tu casa, pues la verdad es que tampoco estamos hablando demasiado al negocio local, ¿vale? Pero bueno, no me voy a meter en berenjenales, no sea que
me lleven las hostias encima aquí, ¿vale? Pero esa es un poco la idea, ¿vale? Son muy grandes, ¿vale? Y ahora os contaré por qué hablo de Amazon, ¿vale? Es que un poco lo que os quiero transmitir es que nosotros estamos en 2016, llevamos 9 años con una tienda online en internet, centrados en el tema de productos para bebés, ¿vale? Y el problema es que España se nos quedó absolutamente pequeña hace un tiempo, ¿vale? Y hemos tenido que reaccionar y hacer muchas más cosas, ¿vale? Y vendemos en muchos más sitios y os voy a ir contando cómo lo hemos hecho para poder aumentar las ventas, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que está pasando en el mercado ahora mismo? Bueno, hay un espectacular crecimiento del e-commerce, esto ya lo hemos hablado, todo el mundo lo tiene claro, ¿vale? Con las cifras que os he dado, está claro, ¿no?, que es espectacular, ¿vale? Hay un exceso de oferta, es decir, este señor vende una tienda de artículos de bebé, segmentados en la parte más bio, tal, porque ha intentado buscar la diferenciación, tal. El problema es que no va a tener masa crítica suficiente, al final va a tener que acabar vendiendo productos que no son exactamente lo suyo, tal, porque compite con mucha gente. Al final hay 300 tiendas de puericultura en España que ofrecemos más o menos, bueno, 60% es común casi, ¿vale? Hay un gran exceso de oferta, ¿vale? Y eso es un problema. Yo recuerdo hace 8 o 9 años éramos 6, 7 más o menos, ¿vale? Entonces el crack del sector era relativamente sencillo. Hoy, con 300 tiendas, aunque el mercado sea más grande, aunque la demanda sea más grande, la tarta se divide en más trozos. Y por tanto es mucho más complicado. Vale. No tenemos un duro. Esto es la realidad. Vivimos una época en la que no nos sobra dinero, en el que el consumo no es como antes. Y además hay otra cosa, y es que los productos duran un montón. Vale, todo el hecho de que todo sea certificado CE, de que todo tenga la gran calidad, tal, implica que en mi caso, por ejemplo, en nuestro sector, los productos duran una barbaridad. Vale. Independientemente de que luego con el primer hijo te lo gastas todo y con el segundo no gastas absolutamente nada, lo reciclas, ¿no? Que también sucede eso. Pero es que ahora ya con el primero casi no te lo gastas tampoco porque ya reciclas lo del sobrino, lo del primo, lo del vecino, y esto los productos duran un montón. Vale, pero todo desde el punto de vista de que hay menor capacidad de gasto y lo que intentamos en general es gastar menos dinero también, si podemos evitar, ¿vale? Y luego ya aquí todo Dios baja los precios. O sea, veis que si fijáis en la publicidad de retailers, ¿vale? Me da igual que sean hipermercados, tiendas de electrónica, tiendas de cualquier tipo en televisión, solo se habla de bajada de precios, de lo de dar valor. Prácticamente está como muy denostado, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué sucede? Que si hay un exceso de oferta, hay menor demanda y hay una bajada de precios, hay una bajada de márgenes. Aquí las matemáticas son muy básicas, ¿vale? Esto con sumas, multiplicaciones, divisiones, no hay que hacer gran ingeniería financiera para entender esto, ¿vale? Pues estamos en un momento en el que, sí, el comercio electrónico crece un montón, todo va muy bien, pero la situación actual para entrar a un e-commerce no es la que era hace unos años, ¿vale? Es un poquito más compleja en ese aspecto, ¿vale? Y además hay competidores no esperados, ¿vale? Como este señor que está ahí, tío, pues como no se esperaba que este señor hiciera una competición de este tipo. ¿Por qué? Porque de repente alguien conoce una box. ¿Alguien conoce una box? ¿No? Una box es un supermercado online, ¿vale? Es una gente muy potente, muy buena de Barcelona, que venden online todos los supermercados. Ya en Madrid y la zona venden producto fresco, ¿vale? Y además lo que hacen es, te lo colocan en tu casa en un tramo horario, es decir, tú puedes el domingo comprarles, o el viernes, da igual, comprarles el suavizante, no sé qué, las galletas, la leche, no sé qué, tal cual, y decir, ¿a qué hora quieres que te lo entreguemos? El lunes entre las 11 y la 1 de la tarde, ¿vale? Te lo entregan en tu casa, tal, bueno, pues en principio la box era un supermercado online, pero ya vende puericultura, ¿vale? Competidor no esperado. ¿Por qué? Pues por el motivo que sea, ha llegado a un acuerdo con una multinacional, esa multinacional es socio de otra multinacional de no sé qué, y entonces ha metido una marca de puericultura, ¿vale? Las farmacias en principio no deberían vender productos de puericultura, pero también venden puericultura, por lo cual otro competidor no esperado, ¿vale? Es decir, no solamente son pure players. Lo tradicional, hace 20 años, es que el señor que vendía zapatillas, zapatos, botas, pero no vendía pantalones, no vendía calzoncillos. ¿Vale? Se dedicaba a calzado, ¿vale? Esto es lo habitual, un pure play que llamamos en la parte de TIC. Pero claro, si las farmacias también venden esto, ¿y qué pasa también? Nosotros vendemos Vigilabés, ¿vale?
Hay un VigilaEVES de D-Link, por ejemplo. D-Link es una marca de routers y de seguridad, de cámaras de seguridad. Y tenemos un VigilaEVES que se nota con dispositivos móviles, con iPhone, con Android. Pero es que como D-Link también vende routers y venden cableado y venden cámaras, por el canal de Electrónica Antonio también vende D-Link. Con lo cual estoy compitiendo con un tío de electrónica. ¿Me entendéis? Con lo cual todo empieza como a complejizarse un poco, ¿no? No tengo que fijarme solo en aquellas tiendas que solo se dedican a lo mío, sino que de repente a lo mejor empieza a competir con gente que, ¿y estos tíos quiénes son? ¿Por qué tienen mi producto? ¿Vale? Lo complicado además es que no tienen todo mi producto, sino que alguno tiene una parte del producto, otro tiene otra parte del producto, con lo cual, pues esto empieza a complicarse, lo que llamamos el long tail, ¿vale? Es decir, es una curva así, muy larga, súper larga al final, y en esta parte súper larga, en el long tail, tenemos un montón de competidores que tienen alguna pequeña parte de nuestro producto. Y esto complejiza mucho más el control de esos competidores, ¿vale? Y luego los clientes son absolutamente infieles, ¿vale? Este es el señor de McDonald's comprando un Burger King, ¿vale? Es decir, la gente por un céntimo compra a la competencia. Estoy hablando del caso típico de un e-commerce con un código de barras, que vendes una marca, que la marca te da la garantía. No estoy hablando de un e-commerce en el que vendes artesanía, en el que ya la parte visual o la calidad de los materiales puede ser subjetivo y eso puede generar una decisión de compra. Hablo de productos, de comprarse un ordenador, de comprarse un micrófono, de comprarse un agua, ¿vale? Entonces la gente al final ya no tiene un gran centro de compras en el que compra, excepto Amazon, ¿vale? Sino que va picoteando en diferentes sitios, diferentes tipos de productos para llenar su cesta de la compra, dependiendo del precio, la disponibilidad o la confianza que les genere, ¿vale? Por lo tanto, la cesta media desciende. Si hace unos años nosotros teníamos una cesta media de 120 euros, a lo mejor ahora la tenemos de 60 euros más o menos, ¿vale? Es decir, que tenemos que hacer el doble que pedimos y el doble de esfuerzo para generar una facturación. Bueno, ese esfuerzo es brutal. Vale, entonces este es un poco el entorno en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Y por último, la brecha entre los top y el resto es cada vez mayor. Fijaros, son datos del 2012 en Estados Unidos, ¿vale? Amazon ya en el 2012 marcaba una diferencia brutal con el resto, ¿vale? Staples no es una marca poco conocida en Estados Unidos, Walmart es una marcaza impresionante en Estados Unidos, ¿vale? Fijaros la gran diferencia, ¿vale? No tengo datos actualizados, es muy difícil encontrar datos que las compañías den datos de este calibre, ¿vale? Amazon ahora mismo controla muy bien su comunicación y solamente saca por notas de prensa aquello que le interesa que se sepa, ¿vale? Y para que se veáis un poco una idea, esta gráfica que la del blog de Juan Macías, que es, bueno, tiene una de las mayores tiendas de juguetes en España, que se llama demartina.com. Esto es una predicción de lo que esto ya lo predijo hace 3 años, de lo que sucedería, y poco a poco se va cumpliendo. Fijaros, el total de facturación en azul va creciendo, ¿vale? E incluso escala, es decir, escalar es hacer palo de hockey, ¿vale? No va a un ritmo así, sino que escala, ¿vale? La facturación. De los top retailers también escala, ¿vale? De los grandes, del 1 o del 2 de cada mercado escala, ¿vale? Y el resto, fijaros, le está costando muchísimo, ¿vale? La predicción es que empezarán a profesionalizarse y en 2017 subirán un poquito, ¿vale? A costa de que los pequeños mueran, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? Pero bueno, con este panorama vamos todos ya y comentamos una serie de cosas, ¿no? Ya creo que a más de uno ya le da la sensación, ¿eh? Vale, ¿qué está pasando con el consumidor al final? ¿Cómo? Que hay que invertir en Amazon. También es una opción, pero hay que tener pasta primero para meter en Amazon. Vale. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues íbamos a la tienda de la esquina. Íbamos a la tienda y las tiendas de ultramarinos casi eran como el Corte Inglés, ¿no? Tenían de todo, ¿no? ¿Vale? Lo mismo que tenían una toalla, que tenían un cubo a la playa, que tenía el pan, el chorizo, y el suavizante y absolutamente todo. Éramos absolutamente monocanal, íbamos a las tiendas, ¿vale? Y teníamos cada tienda, cada tipo de tienda, para resolver, bueno, pues unas necesidades determinadas, ¿vale? Pasamos a ser multicanal, es decir, la gente pasamos a comprar en las tiendas, ¿vale? A comprar a través de ordenador, a comprar a través de catálogo, ¿vale? Pues empezamos a ser, pues, multicanal, ¿vale? Pero ahora mismo somos absolutamente unicanal, porque es que además de todo esto, lo hacemos desde el móvil, lo hacemos desde la tablet, lo hacemos del ordenador, lo hacemos de un montón de sitios absolutamente diferentes, ¿vale?
Y la omnicanalidad lo que nos da es mayor complejidad para traquear por dónde vienen las compras, ¿vale? Te has comentado, Beatriz, que está en un seminario de Analytics, ¿vale? Es fundamental, además de controlar Analytics, controlar lo que llamamos la atribución de la venta. Aquí os pongo un ejemplo. Suponemos en Madrid, a las 7:30 de la mañana, una persona va al metro, ¿vale? Buscando lo que sea, haciendo publicidad o como sea, y localiza nuestra tienda, ¿vale? Se va a la ficha de producto, le gusta un producto, le gusta el precio, como hemos hecho bien los deberes, se va a la barra de compartir, se lo envía por mail a su propio mail para que al llegar a la oficina lo vea, y además se lo envía a su pareja por WhatsApp para que también lo vea, ¿vale? Llega a la oficina, le vuelve a picar la curiosidad, lee el correo, vuelve a ver el producto, sigue navegando por la web, le vuelve a interesar, ¿vale? Y llega de noche a casa y su pareja le dice: oye, he visto el WhatsApp que me has enviado, ¿por qué no lo vemos, no sé qué, pum, pum, y lo compran desde la tablet en el salón a las 9 de la noche, ¿vale? ¿A quién le atribuimos la conversión? ¿Es una conversión de móvil? ¿Es una conversión de PC? ¿Es una conversión de tablet? ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Es más complicado, ¿vale? Porque mi estrategia no puede ser la misma y mis costes y mis inversiones en publicidad para móvil que para PC. Recordad, dijimos que en móvil la conversión siempre es mucho menor, por lo tanto yo tengo que invertir menos, ¿me entendéis? ¿No? Vale, no puedo gastarme lo mismo, ¿vale? ¿Sí? ¿Me entendéis? Vale, es decir, lo que llamamos el CAC, el coste de adquisición de clientes, es mucho mayor en móvil que lo que es en PC. Por lo tanto, mi inversión tengo que medirla y tengo que saber cuánto vendo en móvil, cuánto vendo en PC, ¿vale? Y es súper complicado, súper complicado. Vale, con lo cual, pues, las cosas se complican por momentos. Vale, lo que decía, y hay que pensar en móvil ya, ¿vale? Nadie que monte un e-commerce ahora mismo puede permitirse el lujo de que su web no solo sea responsive, sino que además convierta al responsive. El responsive es pues, que en lugar de estar con el dedito moviéndose por la pantalla, los elementos de la web vayan encajando, ¿vale? Y se vayan colocando, y con un único movimiento de dedo tengamos toda la web un elemento debajo de otro, ¿vale? Pero no solamente para que sea responsive, es que por ejemplo en versión móvil habrá que eliminar muchos iconos que son superfluos para que la navegación sea más rápida, para que la conversión sea mucho mejor. O sea, no solo tiene que ser responsive, sino que además tiene que ser responsive que convierta, ¿vale? Y es súper importante esto. Si os planteáis montar una web, al proveedor que va a montar la web, lo primero que tenéis que preguntarle es qué webs tienes, qué webs habéis hecho, y mirarlo desde el móvil. Bueno, es súper importante. Y lo segundo es simular una compra y ver el último paso, lo que llamamos el checkout, ver cómo es, ¿vale? Porque incluso el checkout tiene que ser en un único paso en el móvil, no vale lo de registrarse y todo esto, luego lo veremos también. Vale. Lo que os comentaba antes, una persona, múltiples dispositivos, ¿vale? Ya se puede tener internet en la tele, ¿vale? Es brutal, ¿vale? Lo complicado que es, lo que nos complica es toda la atribución, ¿vale? Y además todo el mundo quiere envío gratis. Como si tuviéramos un agujero negro, no se come, le tiramos un motor y lo ponemos en casa del cliente, ¿vale? O sea, ni que no nos cobra las empresas de logística, ¿vale? O sea, claro, llega Zalando y ese envío gratis se recogía gratis, pues ya le hemos cagado. Porque entonces ya los demás saben qué es lo que hacemos, ¿entendéis? Entonces tienen pasta, meten televisión, claro, hasta en un sector en el que los márgenes son un 70 o un 80%, se lo pueden permitir, ¿vale? Normal, un margen de un 15 o un 20%, no puedes hacer el envío gratis por una compra de 19 euros, ¿vale? Pero bueno, habrá que esforzarse, habrá que ver, cruzar esas dos curvas, a ver dónde podemos, a partir de qué importe, enviarlo gratis, ¿vale? Porque es una palanca de ventas, evidentemente. El enviarlo gratis genera más ventas, ¿vale? Y luego, todo el mundo quiere cupones. Todo el mundo quiere cupones. A nosotros nos abren un chat y dicen: hola, ¿tienes un cupón? Bueno, dime que vas a comprar y debes si tienes un cupón o no un cupón. Y a ver qué cupón te puedo dar. Porque no es lo mismo que me compres 20 euros y me compres 200 euros. ¿Vale? Y no es lo mismo que me compres un producto en el que tengo un margen de un 15 o un producto a lo mejor tengo un margen de un 30%. ¿Vale? Pero ya estamos acostumbrados a buscar cupones. ¿Vale? La gente ya busca cupón y la marca. Y a ver si tenemos suerte. ¿Vale? Entonces, esto es como que ya la gente sabe la jugada, ¿no? ¿Vosotros os imagináis ir al Legalis o al Foro y decir: tengo un amigo, ¿me das un cupón para que después me traiga un amigo? Bueno, esto es como... La vida real no funciona así, ¿no? ¿No? Pues en internet sí, ¿no? Ya hemos acostumbrado a la gente que se le envío gratis, que la gente quiere cupones, una serie de cuestiones que se están familiarizando y que nos complica un poquito más el tema, ¿vale?
Nosotros sí tenemos cupones, por ejemplo, la gente de atención al cliente tiene cupones que de forma automática pueden decidir qué cupones ejecutar en ese momento, ¿vale? Es decir, un cupón de 3 euros, un cupón de 5 euros, un cupón de 6 euros, depende de lo que quieran comprar, automáticamente tienen autorización, ordenan por teléfono, de hacer ese cupón de descuento, porque lo que no puedes es haber hecho toda la inversión en marketing, que el cliente llegue a la web, que te llame por teléfono y perder la venta por un cupón de 3 euros. ¿Vale? Nosotros preferimos perder margen, pero en general saben, porque captar clientes es lo más caro. Vale. Y además lo quieren en 24 horas. Claro, porque es que en Amazon compras un domingo por la mañana y te lo entrega el lunes. Pero te lo entrega el lunes abajo en Cádiz, a tomar por saco, o arriba en Huelva, ¿vale? o si no, en la montaña arriba de todo, casi en los Pirineos. Es que es tremendo la situación en la que nos colocamos. ¿Vale? Con lo cual, para enviar en 24 horas tienes que tener mercancía en stock. ¿Vale? Los costes se disparan porque el coste de almacenamiento supone un apalancamiento financiero y es más complejo, ¿vale? Pero tener mercancía en 24 horas es una palanca de ventas también, ¿vale? Como os decía antes, ahora ya horario de entrega concertado. Claro, en cuanto la gente descubre que una box empieza a tener horario concertado, ya te pega la bronca y dice, no, es que yo he gastado todo el día en el pedido. Y ya, como se ha hecho toda la vida, es decir, tú cuando pedías algo a la Redux por catálogo o a cualquier tipo de catálogo, estabas en casa y si no estás en casa, te dejan el paquete, te dejan un aviso de entrega, lo puedes ir a buscar, pasará una segunda vez o concentrarás una hora para entregarlo, ¿vale? Pero siempre se ha hecho así, ¿vale? Esto empieza a cambiar ahora, ¿vale? Y los principales actores de logística son los que tienen que cambiar, porque los e-commerce estaríamos encantados en ofrecer tramo horario concertado. ¿Vale? Probablemente lo más normal es que si quieres un horario cualquiera, te lo puedo enviar gratis, si quieres horario concertado te voy a cobrar €1, por ejemplo, algo por el estilo. ¿Vale? Ese va a ser un poco el modelo que se llevará probablemente en muy breve espacio de tiempo. Pero claro, hace poquito yo hablando con un comercial de una gran compañía de logística, me decía que eso era imposible. Decía que eso era imposible, ¿vale? Y ya lo están empezando a hacer. ¿Vale? Amazon está entregando en el mismo día en Estados Unidos y el Corte Inglés por 6,95 en 7 ciudades españolas entrega en 2 horas. O sea que olvidemos de los imposibles, ¿vale? Para poder vender, ¿vale? Porque hemos acostumbrado a que la gente es lo que quiere, ¿vale? Lo que os comentaba, entrega el mismo día también, ¿vale? Claro, cuando el Corte Inglés ofrece esto, la gente sabe que no es imposible. Lo difícil es convencer a tu proveedor de logística de que también tiene que hacerlo para ti. ¿Vale? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? Que los proveedores de logística acaban haciendo cosas porque un grande se lo pide y después, como tiene que mejorar los costes y tiene que hacer economías de escala, lo ofrece al resto, ¿vale? Evidentemente, Amazon recoge los domingos en los almacenes la logística, SW, MRV y alguno más, recogen en Amazon los domingos para entregar el lunes, ¿vale? De momento solo lo hacen en Madrid y en Amazon, pero probablemente lo hagan también en el resto de sitios en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hay gente que está trabajando y tiene que generar economías de escala con esto, ¿vale? Y luego, pues claro, la devolución gratuita, ¿no? Entonces, como, no, es que Zalando me deja lo gratis, ¿eh? O sea, Zalando factura 40 millones de euros. Es que no me lo puedo permitir. Porque si enviar un paquete me cuesta 5 euros y recoger otros 5 euros, son 10 euros de coste, te estoy vendiendo un producto que vale 60, le quito el IVA, me quedan 48, pues ya me dirás que me queda de margen. Si de margen es un 20%, ¿no entiendes? Ese es el gran problema de los costes. Vale, pero esto es lo que está pasando como consumidor, ¿vale? Y es lo que os cuento. Por lo tanto, hay un tema que me gusta poner siempre, y es que esto es un filósofo y un escritor americano, que es Alvin Toffler, que es: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Es decir, esto va tan rápido, tan rápido, que tenemos que acostumbrarnos a que lo imposible no existe, ¿vale? Y cada vez que sucede cambios que nos parecen imposibles, tendríamos que intentar ver de qué manera podemos adaptarnos a ese cambio y reaprender. Porque los consumidores nos llevan a esto, indiscutiblemente. Y al final el consumidor es quien manda, es quien elige dónde compra y a qué precio compra. Vale, entonces, el que quiera estar en e-commerce no puede pensar, como hace 30 años, que el abuelo era zapatero, el hijo le da la zapatería y el nieto también va a ser zapatero, y va a hacer haciendo exactamente lo mismo durante 40 años. No es posible aquí. ¿Vale? No es posible. Lo dice uno que
ha empezado el e-commerce hace 8 años y hemos cambiado muchísimas cosas. Y hacíamos cosas que iban muy bien y de repente dejaron de ir bien. Y hemos tenido que darle la vuelta un montón de veces. ¿Vale? Vale, ahora que ya os he contado todo lo malo, ¿vale? Vamos a empezar a... ¿Quién está súper desanimado ya? Dices, esto ya es jodido, ya. Esto ya imposible. Vale, bueno. ¿Y? No, que intimida. Bueno, esto es la realidad. O sea, yo aquí podría venir a contaros un cuento, pero os cuento en qué mercado nos estamos moviendo, ¿vale? Y estamos a veces incluso compitiendo con Amazon y vendiendo a través de ellos, os lo voy contando ahora, ¿vale? Hay 3 claves, ¿vale? Lo primero, tiene que haber 2 obsesiones claras, es captar tráfico, mejorar la conversión. Fijaros lo que os dije antes, el ejemplo de las 1000 visitas. ¿1000 visitas son muchas o son pocas? Son 1000 visitas, ¿vale? Si convierto un 1%, son 10 pedidos, ¿vale? Si convierto un 0,3, son 3 pedidos, ¿vale? Es decir, 1000 visitas son 1000 visitas. Si consigo 10.000 y mantengo la tasa de conversión en un 1%, ¿vale? Serán 100 pedidos, ¿vale? Es decir, os lo vuelvo a repetir, matemáticas muy simples, ¿vale? Sumas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, lo que no podemos montar una web y gastarnos 5.000 o 10.000 euros en una web y ahora no tener pasta para invertir en marketing online. Porque esto sí que no nos conduce absolutamente a nada. ¿Vale? En el presupuesto que tengáis, es decir, si alguien va a ver un crédito, supongamos, ¿vale? O abrir pasta a un familiar o lo que sea, ¿vale? Y tu idea es pedir 5.000 euros, ¿vale? Haz una web que te cueste solo 1.500 o 2.000 y el resto vas a tener que captar tráfico. Porque si no captas tráfico, no tienes nada. Cada día que pasa que no tengas tráfico, que no tengas pedidos, es un día perdido. Porque ni vendes ni aprendes. ¿Vale? Si vendes y no ganas dinero, estás aprendiendo. Tienes que seguir ajustando los productos, los precios, el mercado, ¿vale? Pero cada día que pasa que no tienes tráfico, que no vendas, es un problema. Si tienes tráfico y no vendes, entonces mejoramos la conversión. ¿Qué pasa con la conversión? ¿Por qué capto tráfico y no soy capaz de vender? Porque mi web no convierte, porque no tengo buenos precios, por lo que sea, ¿vale? Pero sin tráfico es imposible. Es imposible, ¿vale? Yo no conozco mucho Orense, pero es como si os ponéis a las afueras de Orense, una tienda fantástica, unos precios fantásticos y luego no hacéis absolutamente nada. No hacéis cuñas de radio, no os pongáis en el periódico, no hacéis... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vale, es exactamente lo mismo. Al final, el online es exactamente igual que el offline, es gestionar. ¿Por qué en una calle peatonal que pasa mucha gente cuesta más dinero los locales? Porque hay más tráfico. ¿Vale? ¿Por qué las farmacias se están modernizando? Porque tienen más conversión. Lo estáis viendo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué entramos en un sitio que nos gusta más, que es más moderno, no sé qué? ¿Por qué? ¿Convierte más? ¿Por qué? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es exactamente lo mismo. Vale, entonces, tenéis que siempre buscar dejar presupuesto para marketing, para captar tráfico. Sin tráfico no hay negocio. Es imposible. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Conversión, ¿qué sería? Captar el cliente, ¿no? Conversión es que una vez que el cliente lo tengas en la web, que compre. O sea, hay 3 tipos de conversiones. En una tienda online es que compre. Para un abogado, la web de un abogado sería lo que llamamos un lead, sería que me den un mail para yo llamarle por teléfono, y una aplicación móvil o algo por el estilo sería una descarga. Vale, bueno, pues en el e-commerce es una venta. Entonces, yo además de que vengan a mi web, quiero que compren. Entonces, si tú me dices, vale, yo consigo 100.000 visitas, pues si la conversión luego es un 0,1%, no hago absolutamente nada. Vale, bueno, ya tengo tráfico, como tengo Analytics, vamos a ver qué es lo que pasa. Analytics y unas herramientas que vamos a ir viendo. Vale, entonces, el tráfico está muy bien, también tiene que convertir. Vale, ahora no tengo tráfico, pero convierto muy bien, ya, pero imagínate lo que podrías convertir si tuvieras más tráfico. Vale, entonces, fácil de entender. Hay que obsesionarse siempre con eso, captar más tráfico y convertir más. Con lo cual, son 2 de los KPIs fundamentales en e-commerce, ¿vale? Os hablaré de métricas y de KPIs. Métricas son números, ¿vale? Y KPIs son números que además son indicadores de cómo van las cosas, ¿vale? Es decir, alguien puede decir, la tasa de rebote. Bueno, la tasa de rebote es importante, pero habría que ver si tiene que ver o no con convertir más o no. Pero la tasa de conversión es un KPI, es el número de ventas entre el número de visitas. Eso es un KPI. Si la tasa de conversión aumenta, mis ventas aumentan. Vale, entonces tengo que buscar
por decirlo de alguna manera, muy rústica, meter un Excel todos los días mi tasa de conversión, ¿vale? O tener un informe de Analytics de mi tasa de conversión. Entonces, si yo tengo una tasa de conversión media de un 1.2 y un día baja al 0.4, ¿qué ha pasado ese día? Eso es lo que tengo que medir, ¿entendéis? ¿Vale? El tráfico es otra capa importante, ¿vale? Si yo tengo en torno a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 visitas diarias, si un día bajo a 500, ¿qué ha pasado ese día? Ah, bueno, es que es Semana Santa, vale, no pasa nada. Tenemos una explicación porque es Semana Santa. Vale, pero tengo que medir ese tipo de cosas, es muy importante. Vale. Una pregunta, ¿y el tráfico solo se capta a través de publicidad? Ahora vamos a... Vale. Ahora voy a ir desgranando. Vale. Ya hay unas cosas, pero ahora mismo lo más complicado de todo es captar tráfico. Mucho más complicado que convertir. Porque para convertir tenemos herramientas que nos miden y nos ayudan, pero captar tráfico es lo más complicado. Porque como somos muchos actores en el mercado que queremos captar tráfico, cada vez captar tráfico cuesta más. Y como cuesta más... Y ahora vamos aquí. Hay una norma que es absolutamente renunciable, que es que el coste de adquisición del cliente, cuánto me cuesta captar un cliente, vale, una conversión, sea menor que el lifetime value, es decir, aquello que en mi relación con el cliente a lo largo de toda mi vida con él, soy capaz de ganar con él. Vale, os pongo un ejemplo para que lo veáis. ¿Cómo hallo mi CAC? Vale, pues ¿cuánto me gasto en marketing al mes? 1.000 euros, vale. ¿Cuántos clientes hago? 100 clientes. Bueno, pues cada cliente son 10 euros, mi CAC es 10 euros, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta cada cliente? Vale. ¿Cuánto gano, vale, con cada cliente que hago? Si vendo productos de 1.000 euros sin margen es un 20%, gano 200 euros, fantástico. Vale. Pero si vendo productos de 60 euros, le quitamos el IVA y tengo un margen de un 15%, ¿cuánto gano? Vale. Entonces, esto no puede ser menor que lo que me cuesta un cliente, ¿vale? Es sentidillo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero eso es irrenunciable, ¿eh? O sea, desgraciadamente hay que desayunar, comer y cenar. Y esto de que va a haber un inversor y vamos a no sé cuánto, esto a alguno le sucede, pero mi consejo es que penséis en desayunar, comer y cenar. Intentéis hacerlo bien para ganar dinero, ¿eh? ¿Vale? Porque captar clientes por captar clientes y luego ya veremos qué hacemos, pues no, nosotros no lo podemos permitir, ¿eh? Algún competidor, es verdad, que le han comprado a una empresa de fuera, le han puesto, le han comprado por 8 millones de euros, ¿vale? Es verdad que el CEO de esa compañía, el suelo se le ha puesto un variable en torno a la facturación, pero es que ha palmado 800.000 euros en 2 años. Entonces, el siguiente que lo compre se lo va a comer con patatas, porque van a levantar ese agujero. Vale, el caso de la nevera roja. ¿Conocéis la nevera roja, no? Bueno, la nevera roja fue un pelotazo, absolutamente. Es decir, pagaron 80 millones de euros por eso. Vale, no los vale. Bueno, a ver, pero las cosas valen lo que paguen por ellas. Cuidado. Las cosas valen por lo que paguen por ellas, ¿vale? Pero hace 3 semanas estuve en Madrid en un panel de inversores y gente muy profesional que se dedica a invertir en startups, y uno de ellos, bueno, hacía una pregunta que era: oye, ¿cuál es la inversión que pudiste hacer y no hiciste y ahora te arrepientes? ¿No? Y uno de ellos decía, la nevera roja. Pero es que a mí ahora, decía el tío, me vuelven a poner los mismos datos delante y digo que no es rentable. Y que luego consiguieron venderla por este importe, vale, pero con los dos en la mano no es rentable. ¿Por qué? Bueno, porque 80 millones de euros. ¿Cuál es el ticket medio? Yo no soy experto en tema de alimentación, ¿vale? Pero muy por encima. ¿Cuál es el ticket medio que puede ser en un restaurante cuando vas a comer? 30 a 40 euros, más o menos, ¿no? Por ahí. Más o menos. Cuando pides comida a casa, más o menos, ¿vale? 30 a 40, le quitas el IVA, ¿vale? ¿Qué margen puede tener la nevera roja? Ya estoy, 10, 15% como muchísimo, ¿vale? ¿De cuánto hablamos? ¿De 3, 4 euros? 5 euros por...? ¿Vale? Hasta 80 millones es una simple división. ¿Cuántas operaciones hay que hacer? Desde el punto de vista operacional, ¿eh? Sin quitar los costes de estructura, sin contar costes de estructura, ¿vale? Es decir, las cosas valen por lo que paguen por ellas, ¿vale? Wallapop, no sé si conocen Wallapop, Sí. ¿vale? Bueno, Wallapop no gana un duro, no factura un duro, ¿vale? Vale casi, no sé si son 500 millones de euros o 1.000 millones de euros, ¿vale? Pero está montado por gente muy potente que sabe un montón. Y la valoración es la que es. Que por cierto están a punto de fusionarse con una empresa americana. Os lo comento, saldrá pronto lo han publicado hoy un tío muy conocido. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de ahí? Vale.
Yo os diría, vosotros como yo, tenderos y pico y pala, ¿no? Es decir, a vender y ganando dinero. Vale, es decir, ese tipo de cosas, bueno, seguramente al futuro sí, puede tener un retorno y tal, pero nosotros no podemos permitirnos el futuro dentro de 4 o 5 años, invirtiendo no sé cuántos millones, ¿vale? Hay que tener un poco más de sentido, ¿vale? Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista del pico y la pala, ¿vale? Lo que me cuesta captar un cliente siempre tiene que ser menos de lo que gano con cada cliente, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay sectores más propensos a que se cumpla esto y otros que no, ¿vale? El mío no es un sector propenso a cumplir esto. ¿Por qué? Artículos de puricultura. ¿Qué es mejor para cumplir esto? ¿Una tienda de vinos o una tienda de artículos de puricultura? Una de vino. Una de vinos. Vendes el producto más caro. No, le puedes vender algo de 15 años. Yo a los 18 meses, el niño se hace niño. Claro. O sea, el bebé ya no es bebé. Ya te ¿Qué le vendo al bebé? ¿Me entendéis? Entonces, si estáis pensando en entrar en e-commerce, pensad también en un sector en que en la medida de lo posible, el lifetime value, podamos hacerlo cuanto más grande mejor. Es decir, yo puedo, ojo una cosa, el lifetime value es lo que yo gano a lo largo de toda mi relación con el cliente, a lo largo de toda la vida. Es decir, es verdad que si yo me gasto 20 euros en la primera compra, en captar cliente, en la primera compra solo le gano 10, en la segunda otros 10 y en la tercera empiezo a ganar dinero con el cliente, este modelo sí es válido. ¿Vale? Ese modelo sí es válido. Evidentemente hay que tener músculo financiero para poder aguantar eso, pero sí es válido. Porque si yo soy capaz de que un cliente me haga 3 compras, mi lifetime value no son 10 en la primera compra, son 30. Lo complicado es, en mi caso, en 18 meses, conseguir las 3 o 4 compras. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, la captación se hace con marketing y la fidelización y aumento de lifetime value se hace a través de correo electrónico, email. ¿Vale? Una preguntita. Ahí también podríamos poner menor o igual, porque bueno, estamos viendo un enfoque de e-commerce puro y duro, no pues a lo mejor un enfoque multicanal de empresas fabricantes. Absolutamente, sí. Bueno, a ver, si eres fabricante y no ganas pasta en e-commerce, es para mataros, porque tenéis un margen brutal. Es decir, está claro que cada uno tiene su estrategia y a lo mejor como fabricante tu estrategia es colocar en el mercado tu producto y inundar de tu marca en la calle. Es una estrategia válida, ¿vale? Ahora, el fabricante tiene unas ventajas brutales, luego lo comentaremos respecto al retailer, porque yo tengo que comprarte a ti fabricante. Y tú tienes mi margen de retailer y tu margen de fabricación, la parte de distribución de canal te la estás absorbiendo tú. Si yo tengo un 20, tienes un 20 más un 20, tienes un 40, con lo cual ya si no ganas pasta, al final piensa que vas a reventar el mercado y te vas a ganar tu canal, con lo cual probablemente incluso te hagas daño a ti mismo. Vale, pero bueno, es válido. O sea, lo que tenemos que tener claro es la formulita, ¿vale? Entonces, fijaros que o el CAC es pequeñito, porque tenemos un sector en el que estamos todos, captar clientes es muy barato, ¿vale? Nosotros estamos en un país, estamos en más países que España, ¿vale? Y en Portugal esto es mucho más reducido que en España, ¿vale? Y el 10-12% del negocio está en Portugal y esto es mucho más pequeño, con lo cual, pues aunque los importes de la cesta media sean igualmente pequeños, a lo mejor es más rentable invertir ahí, por ejemplo, ¿vale? O buscamos un negocio en el que la cesta media podamos hacerlo más grande a lo largo del tiempo, ¿sí? Vale, importante. Vale, negocios que en esta manera se pueden crecer en el tiempo. Va, zapatillas, ¿no? Vendidas. Sí. Vale, zapatillas. Bueno, yo estuve, por ejemplo, Nike, por e-commerce aumentó un 300% las ventas. A través de su propia web. Sí, y dicen, así como dato, dicen que las tiendas a los que les sirven, si no están en internet, que le cortan el grifo. Es curioso, porque nosotros tenemos fabricantes que si solo estamos en internet no nos venden. Es bastante acojonante. Sí. Lo que piensa Nike, a lo que piensan fabricantes de toda la vida. Sí, pero con el tema de las zapatillas, por lo que, bueno, antes no sabía mucho, pero estoy aprendiendo bastante. Por ejemplo, en tema de competidores no hay ese problema, porque Nike, Adidas y todo te marca ellos el precio a que vender. Bueno, sí, pero ahí tienes un problema de volumen. Porque, por ejemplo, hay a lo mejor una tienda de como Sportes pilla los plantas Nike a un precio y a ti tú tienes unos tocados. Ya, pero también hay marcan otra diferencia. Por ejemplo, no le venden las mismas zapatillas a una tienda de deportes que a una tienda de moda. Bueno, hablamos de grandes, ¿no? Hablamos de gigantes que tienen que dar una estrategia online
y lo que quieren es, además de vender en su propia web y generar muy bien el branding, Claro. una estrategia para que sus distribuidores se adapten al canal online. Exacto. Y también puedan vender. Me parece lo más inteligente. Vale, porque a lo mejor a una zapatilla le cambian la curva y no sé qué y hacen que ya no sea exactamente la misma. Exacto. Es El lo que efecto de hacen, comparación y el IAN 13 no es el mismo y ayuda al canal a vender online. Me parece fantástico. Hablamos de supermarcas. Es que yo, Pero tú que vendes zapatillas puedes a través de correo electrónico hacer un buen trabajo de Sí, fidelización y de cruzar. Vale, y un tío que compra la zapatilla de running del 44, ofrecerle un cupón para venderle una de New Balance de running parecida dentro de 3 meses, por es ejemplo. que eso es yo es lo que veo más importante, ¿no? En productos como zapatillas, eso y el diseño de la web, evidentemente, para que la gente quede sorprendida. El diseño es subjetivo. Yo te diría que lo que más convierta. Exacto. Sí, bueno. Da igual. Porque puedes poner una voz muy llamativa, pues, Vale, es decir, un embudo de baja conversión. Luego veremos Para llegar a- algunos ejemplos de cómo convertir más o algunos ejemplos tal. Sí, muy arriba parece. Bueno, yo diseño a lo... Es subjetivo Si por te quieres eso. un espacio de No, lo que hablo es que sea fácil de entender para cualquiera Es persona. una cuestión de medir. A veces te sorprenderías si tengo un ejemplo ahí de que poniendo el botón de compra más grande han vendido menos, por ejemplo. Pues a veces es que o el botón azul vende más y el botón rojo vende menos. Es muy subjetivo. Yo he aprendido a que no tengo ni idea. Porque al final yo soy un heavy user. Vale, es decir, soy una persona que me pasa 12 horas con ordenador todo el día, que ya no veo la publicidad, que ya no veo no sé qué, que tengo una serie de manías a la hora de navegar y que yo no sirvo. Porque también hay usuarios que tienen el Explorer 6 con un ordenador de 4 o 5 años, pantalla pequeña, que me quieren comprar. Y esos usuarios también son potenciales clientes míos y por lo tanto lo que importa es medir. Eso es lo que al final tenemos que marcar un poco la idea. ¿Vale? Entonces, evidentemente que un buen diseño, una buena navegabilidad, una usabilidad, evidentemente mejora siempre. ¿Vale? Pero una vez que lleguemos a un techo, lo que hay es que medir para ver qué es lo que convierte más, es lo realmente importante. ¿Vale? Entonces, quedaos con la idea de que captar tráfico se hace con publicidad, con marketing, y mejorar la lifetime value se hace a través de correo electrónico. Vale, en el 99 Amazon ya hacía muy bien la venta cruzada. Yo recuerdo comprar libros en Estados Unidos de marketing en el 99 y los tíos tenían un algoritmo brutal de qué potenciales libros me podían interesar. ¿Vale? Yo vivía en España y los tíos estaban en Estados Unidos. ¿Vale? Y ya lo hacían de coña. Vale, o sea que esto es fundamental. Por eso el gran éxito de Amazon es que se gasta una pasta en captar clientes, pero su lifetime value es brutal. Es brutal. Yo creo que lo que va de año, estamos en marzo, ¿no? Lo que va de año yo creo que he hecho 8 pedidos a Amazon. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque generalmente el problema que tengo es que estoy a 1000 cosas y me acuerdo muy tarde. Y hasta las 8 de la tarde lo que pides, los tíos te lo entregan al día siguiente. Vale, es fantástico. Luego veremos además que aunque lo pidas y no lo tenga Amazon, si tiene un seller de Amazon donde lo ponen en 24 horas, luego veremos un poco cómo funciona esa historia. Vale, nos queda claro entonces. Vale, si nos sabemos esta, nos podemos ir a tomar un café, ¿vale? Porque tendríamos éxito en el e-commerce. Vale, esta es la más importante de todas, ¿vale? Y luego, aquí estamos para ganar pasta. Vale, lo de captar usuarios y que luego venderlo a Google, no sé qué, tal y cual, que nos metan, o sea, no leáis demasiados blogs porque hay que ganar dinero. Vale, tenemos que comer, tenemos que desayunar, tenemos que cenar. Insisto, ¿vale? Es súper importante tener claro esto. ¿Vale? Porque si con determinados artículos te pones como tú con las zapatillas y de repente hay zapatillas que son una marca fabulosa pero no ganas dinero con ellas, a otra cosa. A buscar otra marca que a lo mejor sea poco conocida pero que le gane dinero. O sea, no puedes enfrentarte, es que esto es de Amazon, es que esto es de Amazon. Esto es un poco lo que hay. Y porque tú te cabrees, no va a cambiar mucho. Sino que lo que tienes que buscar es la solución para, vale, vamos a buscar otro segmento, vamos a buscar otro modelo, otro tal, porque a lo mejor tú buscas una serie de público y en realidad llegas a otro. Es muy difícil encontrar el público que realmente tú quieres a veces. ¿Vale? O a lo mejor el que tú quieres es tan costoso que tampoco puede, porque no tiene músculo financiero. ¿Eh? Vale, entonces, el objetivo, ganar dinero. Vale, entonces, vale, estamos en un momento cero y nos planteamos que queremos montar un e-commerce, ¿vale? ¿Qué cosas necesitaríamos hacer para no cometer grandes errores, ¿vale? Y siempre con la premisa de que equivocarse, si sirve para aprender, es bueno.
Voy a contaros aquí el chiste de que no, los americanos, si no te equivocas 2 veces, no invierten en ti y tal. Bueno, yo preferiría no equivocarme, pero la verdad es que todos nos equivocamos siempre y cuando tengas esa mentalidad de aprender acerca de esos valores que has cometido. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mercado? Vale, primero, bueno, definición formal de mercado. Oferta y demanda y los precios en medio. Vale, esto es la definición formal, ¿vale? Lo que es un mercado. Vale, entonces, hay muchos pequeños factores que afectan a esa ecuación. Vale, detrás de la oferta, ¿qué tenemos que ver cuando queremos entrar en un e-commerce para ver si podemos tener éxito o no? Vale, ¿quiénes son los players actuales? ¿Quiénes están ya? Imaginaos yo, pues no sé, el caso típico es que pues estoy en el paro o me apetece, me aburre mi trabajo y quiero montar un e-commerce porque es lo que me mola, ¿vale? Porque en esta vida hay que hacer lo que me gusta, además hay que intentarlo todo, ¿vale? O por lo menos es lo que pienso. Entonces, ¿quiénes son los players? ¿Quiénes están en el mercado? ¿Vale? ¿Son pure players? Es decir, son tiendas que solo se dedican a eso. Una tienda de zapatillas, una tienda de café, una tienda de té, una tienda de jardinería, pure players, ¿vale? Los grandes son pure players, ¿vale? O son offliners. O el grande es Bricoquín, ¿cómo se llama el otro? Bueno, Ikea, por ejemplo, que todavía no tiene e-commerce, está ahí, no tiene muy claro qué es lo que quiere, ahí está ahí a ver si lo hace o no lo hace. Leroy Merlin, es decir, son offliners, los que son los grandes del mercado. Vale, porque claro, no es lo mismo, no es lo mismo que mi tienda, el mundo es.net, seamos los líderes, que no lo son, ¿vale? Que lo sea Leroy Merlin, que tú puedes pedirlo a través de internet y recogerlo en la tienda. O que tú puedes pedirlo a través de internet y lo puedes devolver en la tienda. No es lo mismo, es una gran ventaja competitiva que tienen ellos, ¿vale? De los offliners, quien lo haría de coña si quisiera es el Corte Inglés. ¿Sabéis por qué? Corte Inglés tiene 25 o 30 años de datos de tendencias de consumo espectaculares. Aquí no tenéis Corte Inglés, pero en Vigo, yo soy de Vigo, hacen lo que llaman, bueno, la Semana Fantástica tiene 15 días, el límite 48 horas son 4 días, vale, bueno, cuando hay límite 48 horas ese fin de semana nos tomamos los mocos todos. ¿Por qué? ¿Porque el Corte Inglés tiene límite 48 horas? No, porque tienen tan estudiado la estacionalidad del negocio, tienen tantos datos, que saben que ese fin de semana es malo. Y como saben que es malo, hacen un push, hacen una acción comercial, límite 48 horas, y sabemos que ese fin de semana va a ser malo. Y por lo tanto nosotros nos damos cuenta y hacemos un push, una oferta, no sé cuánto, para intentar compensar lo malo que va a ser. No porque el Corte Inglés haga límite 48 horas, sino porque está claro que los tíos lo tienen muy medido, ¿vale? Si quisieran, ellos pueden ser unos grandes cracks, ¿vale? Tienen mucha capitalidad, tienen un montón de centros, tienen músculo financiero, tienen una marca reconocida. No hay nada más potente que una buena marca. No hay nada más potente que una buena marca, nada. ¿Vale? Llamarse Colacao es espectacular, o llamarse, me da igual, una buena marca es espectacular, es lo mejor que te puede pasar, ¿vale? Entonces el Corte Inglés, por ejemplo, si es el gran actor de algo, pues sería complicado competir con él, ¿vale? Son distribuidores, son fabricantes, a lo mejor hay un fabricante que es el crack de ese sector, entonces los márgenes sabemos que van a ser muy grandes también, ¿vale? De tu sectores, ¿cómo es su tamaño? ¿Vale? Y esto hay herramientas online que se puede ver. ¿Vale? Hay una herramienta que se llama SEMrush, que luego si tenemos un segundo lo podemos ver, en el que nos da lo grandes que somos en un círculo, o lo grandes que son cada uno de los competidores, el tamaño en cantidad de productos, en cantidad de búsquedas, en cantidad tal, ¿vale? Entonces, podemos ver cómo son. No es lo mismo entrar en un mercado en el que hay 3 super players enormes, en el que muy difícil encontrar hueco, en el que hay 4 o 5 medianos, en el que a lo mejor si lo hago muy bien, yo puedo convertir en un mediano y a lo mejor dar un salto a ser grande. Vale. Accesibilidad a los proveedores. A veces es muy difícil acceder a que te vendan, porque al final las marcas están cansadas de que le llame todo el mundo y quiere montar una tienda online. Están súper cansados de eso. Entonces hay que convencer a eso. ¿Es accesible a los proveedores? Podemos acceder a me venden. Es alucinante, pero me venden. Vale, porque solo quiero trabajar con los grandes, no quiero mucho trabajo. Vale, los productos son de compra recurrentes o puntuales, es decir,
Voy a vender vino que puedo venderlo, no sé si cada semana, cada mes, pero sí que de forma recurrente. O voy a vender accesorios de móvil, que sé que la vida útil de un móvil, no sé, ¿cuál puede ser? 2, 3, 4 años, y probablemente luego compres otro, y entonces evoluciones con eso y te pueden vender los accesorios. Vale, ¿en qué sector estamos? O vas a vender policultura en que le vendes el carrito y ya luego o le vendes la bici o... Y el móvil, ya. Y el móvil, vale, y el tablet, ¿no? Vale. Entonces, complicado. Vale, entonces, importante también ver esto, ¿vale? Si tú vendes café y eres un gran player de café, probablemente tú puedes invertir más en marketing, porque tú puedes tener café cada 15 días o cada 3 semanas. O incluso si vendes toner para impresoras y tienes medido cuánto puede gastar. Fijaos el siguiente ejemplo, tú vendes toner para impresoras, ¿vale? Y suponemos que somos un grande y tenemos estadística suficiente, ¿vale? Porque como todo, si tienes 5 pedidos al mes, no tienes datos suficientemente fiables, ¿vale? Pero supongamos que eres un gran player de impresoras, de toner. Y tú sabes que el modelo X, los clientes de modelo X, cada 3 semanas te piden el mismo toner. Cada 2 semanas y media envíales un correo y diles, tu toner está a punto de agotarse. Aprovecha ahora, no te quedes sin toner. ¿Me entendés lo que quiero decir? Si tú estás a punto, si tú generas necesidad en el cliente, es muy probable que te diga que te conoce, ya te he comprado, te compro a ti, ya ni me lo pienso, ¿vale? Porque es una de estas cosas que siempre nos pasa, que nos quedamos sin toner justo el viernes por la tarde, ¿vale? Y no lo podemos comprar y todo el mundo lo quiere a última hora. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, en ese sector, el recurrente, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? La política de precios. Lo que comentabas antes, ¿son precios regulados o más o menos regulados? ¿O cada uno va por libre? Vale, no os lo habéis contado, en un mercado en que los precios están súper puteados y que esto es un carajal tremendo, a que sea un mercado al que más o menos se respetan los precios y los players más o menos respetan los precios. Vale, el esfuerzo que hay que hacer en un mercado en que los precios están moviéndose todo el día no es igual que en un mercado en que más o menos hay estabilidad en los precios. Vale. Y el tiempo de entrega, ¿vale? ¿Qué es lo habitual? Porque hay sectores que todavía no es habitual entregar en 24, ¿vale? Cada vez más, pero si en tu sector lo normal es entregar en 24 y hay 8 players, los 2 grandes, el 90% entregan en 24, los 3 medianos entregan en 24, ni te plantees vender mercancía en 5 o 7 días, no la tengo aquí, la pido al fabricante y se la envío al cliente, porque no vas a vender un pataco. ¿No? ¿Lo compraríais ahí? No. Vale. No vas a tener mejor precio que los demás, porque compras menos que los demás. Bueno, no vas a... disculpa que te interrumpa, es complicado, porque bueno, nosotros tenemos un chat interno en la web y mucha gente pregunta si tarda un mes, ¿sabes? Por el tema de las zapatillas chinas. Así que a mucha gente le da igual. Perfecto, has encontrado un nicho fantástico. Pero probablemente sea de un producto determinado, de una categoría determinada. Pues explótalo. Claro. No, ya. O sea, explótalo, porque eso es fantástico. Eso es haber entrado, haber hecho pruebas y detectar un nicho. Eso es fantástico. Vale, pero lo normal es que la gente lo quiera relativamente pronto y lo compre a aquel vendedor que al mismo precio lo entregue antes. Sería lo habitual, ¿vale? Verdad que, por ejemplo, en ventas privadas están acostumbrados la gente a que tarde 15 días, tal, bueno, sí. Pero es un modelo diferente a un e-commerce puro, digamos, un full player, a un full price, ¿vale? Vale, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar en qué mercado vamos a entrar, ¿vale? Mercados que afectan a la demanda. La pirámide poblacional, es decir, a lo mejor ya no tiene demasiado sentido entrar en el mercado de bebés, porque cada vez que hacen menos niños. Una cosa jodida que sí, macho. ¿Verdad? Claro, es que a lo mejor ahora lo que sería muy interesante sería plantearse que la pirámide se está invirtiendo, los que todavía cobran las pensiones son la gente más mayor, la gente se está jubilando, prejubilando antes, ¿vale? Y son los que tienen el poder adquisitivo. Y a lo mejor lo interesante sería buscar un hueco en ese sector. No por ahora, sino por lo que yo puedo ganar dentro de 5 o 6 años. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Vale. Si alguien encuentra el producto ideal, que me llame y vamos a hacer cosas juntas. Vale, pero ¿me veis un poco lo que quiero decir? Por ahí van un poco los tiros. Pensar en esto también. No es adecuado a montar el mercado de los bebés, porque cada vez hacen menos niños. Los productos duran más, se presta más, el segunda mano, tal, se complica un poco el tema. Vale, la clase social, indiscutiblemente, es exactamente lo mismo. Si yo estoy en un país en el que hay una crisis económica brutal,
no me puedo poner a vender televisores de LOEWE por internet porque, bueno, venderé alguno, pero complicado. Vale, complicado. Alguien me puede decir, bueno, sí hay tiendas de lujo, sí, hay mercado para todo, evidentemente. Vale, pero no parece que tenga demasiado sentido, ¿no? Ahora mismo. Vale. La situación económica del entorno, la dispersión de precios de la oferta, disparidad de opciones de necesidades. Es decir, cuando yo voy a comprar una funda para móvil hay mucha oferta. Vamos. Bueno, pues ponerse a vender fundas de móviles casi es como... Ya no solo comparas un mismo código de barras, ¿no? Comparas una necesidad, satisfacer una necesidad. Entonces, hay tanto que meterse en ese jaleo es casi ganarle poquito, ¿no? Vale, supongo que a vosotros pasa un poco, con el tema de merchandising, un poco algo parecido, ¿no? Hay una gran oferta y... No, a nosotros no, porque ¿qué vendéis? solo lo tenemos nosotros. Ah, solo lo tenéis vosotros. Producto que no tiene ni Amazon. Lo fabricáis vosotros. Deberíais No. vender en Amazon, entonces. No, solo, sí, pero no. Solo lo vendemos online nosotros. Tú te convenceré de que vendas en Amazon. Ganarás más dinero. Si eso fuese negocio, sí. Sí. Pero eso. Bueno, yo te intentaré convencerte, ¿eh? Objetivo de hoy, la tasa de conversión de hoy dependerá de que convenza a este señor de que venda en Amazon. Vale, nosotros vendemos en Amazon y ganamos dinero en Amazon. Es más difícil, pero también lo hacemos. Pero es que ese caso es excepcional, porque vivimos la realidad de que si quieres colocar un producto más o menos tal, tienes una competencia que es todos los sectores. Entonces tienes que ser por eso digo que es un lujo por tener un producto. O sea, tienes que inventar tu producto. Pero es un lujo, si lo tiene, que no lo venda a 25 países. A través de Amazon, por ejemplo. Vale, ¿empieza a gustar la idea? Empieza a gustar la idea, ¿no? Hay países que no sabían que existían. Vale, hay un país... lo digo en serio. Hay un país que está muy cerquita donde pasa el tren de Francia a Inglaterra, ¿vale? Y tal, y es que es una isla, y cuando un día llegó un pedido de Amazon de ese país dijimos, ¿y esto qué es? Y tenemos que ir a dónde estaba. Vale, y esto es verídico, ¿vale? O sea que bueno, en esto ya... Podemos empezar. Bueno, no podemos hablar. Bueno, vale, estamos reteniendo el usuario, ¿eh? Ya 2 páginas vistas por... Ya está navegando por la web, ¿eh? Vale, ya... Vale, bueno, seguimos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que preguntarnos en el mercado? ¿A qué mercado voy a dirigir? ¿Cómo es de grande? ¿Vale? ¿Cuántos son los players? ¿Cómo se entienden los players? ¿Cómo interseccionan entre sí? Porque también es importante ver si hay 2 grandes, ¿esos grandes están justo haciendo lo mismo o interseccionan así? Vale, tenemos pizarra ahí. No tenemos pizarra, no. ¿Me entendéis? Es decir, la intersección entre ambos es... ¿Hay una parte pequeña en el que tienen productos comunes o prácticamente se están solapando el uno al otro? Vale, porque si se están solapando, entran ahí es de locos. Si hay 2 grandes que lo hacen, vale. Bueno, todo esto se ve regular, se puede hacer con una herramienta que se llama SEMrush, ¿vale? SEMrush es la Biblia para que haga marketing online. Esto hay que tenerlo sí o sí. ¿Cómo se ve? Vale, se ve mal, sí, porque la luz... Bueno, esto lo van a dar después, no hay ningún problema, no os preocupéis, ¿vale? SEMrush. Os dan un trial de 30 días, me parece, y luego la herramienta que cuesta a partir de 50 y pico, 60 euros al mes. Pero esto es como la garantía de la Biblia, esto se presupone que hay que tenerlo ya, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de... Eso hay que tenerlo, sí o sí, ¿vale? Hay otra herramienta de... ¿Pero qué es? ¿Perdona? ¿Qué es? Esa herramienta lo que nos ayuda es a detectar quiénes son los competidores, cómo son de grandes, por qué palabras clave entran en tráfico, ¿eh? ¿Vale? Si queréis lo podemos ver después un ratito y, bueno, os puedo poner un ejemplo, ¿cómo vamos de tiempo? 5:30, sí, un ratito, no vamos de tiempo, sí. ¿Tengo internet ahí? Sí, ¿eh? Tengo internet, sí. Vale, pues a ver. Lo que pasa es que este no es mi ordenador y no me sé la clave. Luego haremos un descansito, me veo el mío, veo cuál es la clave para poder acceder y accedo. Porque está grabada, si no sé cuál es la clave, ¿vale? ¿Pero cómo se llama? No sé. SEMrush. Pero que luego os van a dar las diapositivas y se ve. Está en rojo, este es rojo sobre el negro, no sé lo mismo. SEMrush. Vale, es parecido a Google Trends, ¿no? No, es Google Trends solo vale para saber la tendencia. Sí, claro. Google Trends solo vale para saber que los juguetes se venden en verano y en Navidad. Es todo lo que te... Eso lo puedes hacer si utilizas AdWords. No tiene nada que ver.
Es que no me será clave esa frase mía, pero luego hacemos un descansito, cojo mi ordenador, veo qué clave es y os enseño cómo funciona esa frase por dentro, son premios sin ningún tipo de problema. Veréis que es muy potente. Vale. Similar Web también es una herramienta similar, pero esto es ya mucho más caro. ¿Vale? Google Trends, lo tenéis aquí, ¿vale? Para hacer tendencias. ¿Vale? Y archive.org nos sirve, esto es como una especie de Biblia en la que tienes todo el histórico de todas las webs de internet a lo largo de toda la vida. ¿Vale? Archive, como archivo, pero en inglés, archive.org. Aquí colocamos una URL y podemos irnos al 2008 y ver si existía o no existía la web en ese año, ver cómo era la versión de esa web en ese año. Entonces, además de ver lo grande que son con SEMrush, con esta herramienta, podemos saber lo antiguos que son. No es lo mismo un player que lleva 10 años en el mercado, que tiene una experiencia brutal, que ya ha aguantado las crisis, los problemas, que alguien que llega nuevo y que no tiene ese conocimiento. O al revés, si alguien llega nuevo y es el top player y se ha convertido en el top en el último año, tenemos poco que hacer, porque son muy buenos. ¿Me entendéis, no? Vale, entonces hay herramientas que se pueden conocer toda esta información. Vale, fijaros que antiguamente, hacer un estudio de mercado, las empresas utilizaban lo que llamaban los paneles. ¿Vale? Iban a autobús, preguntaban a no sé cuántos, cogían tu estadística, hacían no sé qué, tal y cual, costaban una barbaridad. ¿Vale? Ahora con esas herramientas lo podéis hacer. Y podéis hacer un estudio del mercado, podéis entrar cómo está la cosa. ¿Vale? ¿Qué hacer respecto a la estrategia? ¿Vale? Es decir, bueno, ¿a quién quiero vender? B2B, es decir, quiero vender solo a empresas. B2C, quiero vender a consumidores finales. Una estrategia de consumidor a consumidor. Vale, entonces me comentabas que vendías 1000, pero me parece entender que ahora mismo la vendías un poco lo que te iban pidiendo y tal, y ahora querías un poco alcanzar una venta más rápida. Una producción así pequeña, entonces mi mercado es muy local. O sea, yo tengo ya está, es un producto sentadísimo y ya lleva pero vendías fuera, ¿no? Me contabas. Sí, de hecho el año pasado hice dos pedidos fuertes, uno a Francia y otro a... Entonces al final son empresas que venden allí. ¿Eh? No son consumidor final, son empresas que venden allí. No, es un consumidor final. Ah, un único consumidor. Sí, dos consumidores únicos. Pero dos consumidores que consumen ellos mismos también, dos pedidos fuertes, o son gente que... No, uno fue unos 10 tarros de miel y otro fueron 12. Correcto. Vale, ok. Vale. Pensé que a lo mejor eran distribuidores o algo por el estilo. Vale, bueno, pues tenemos que elegir eso, vale, porque a lo mejor en tu caso incluso es muy interesante mezclar un modelo de 2B y de 2C. Seguramente. Es un producto que probablemente con un acceso diferente, o sea, que el sistema, que el PrestaShop, que tiene que montar y detecte qué tipo de cliente es, si es un B2C, puede tener un margen adicional, ¿vale? Para comprar más cantidad y poder distribuir incluso en su zona. ¿Sabes qué pasa? Puede ser partido por el siguiente cristiano, que hubo gente, sobre todo morense, agricultor, que tenía mucho más producción que yo y tenían una forma de venta que era a una cooperativa que hay en Arzúa. Entonces, como tiene a sus propios socios, uno puede comprar hasta un tope de cantidad. Entonces, ¿qué pasó? Que hay bastantes agricultores que tienen mucho estocaje que lo dan. Entonces, otra cosa que le apetece hacer es negociar con eso para poder intentar algún día hacer eso, el business. Correcto. Es que el problema de ese tipo de negocios es que escalar es difícil por el propio negocio intrínseco, porque la cantidad que generas es poca, supongo. O sea, supongo que desde el punto de vista de la producción, industrializar ya no es ni factible, porque no tienes cantidad, supongo. En todo momento no, pero hay gente que sí. Claro, bueno, correcto. Entonces, me parece súper acertada tu estrategia. Si tú eres capaz de sacarlo fuera y venderlo, pues lo más que te vendan. Al final es un tema de calidad. Yo creo Amazon, pero Amazon, por ejemplo, la alimentación requiere una documentación extra. Sí, porque el problema de Amazon es que al vender en Amazon, en España, automáticamente puedes vender en 5 países, entre ellos Inglaterra. Inglaterra te exige una serie de controles sanitarios, una serie de documentación bastante... Una vez que cumples los requisitos tienes seleccionado. ¿Y Google, Amazon libros? ¿Amazon? Oye, yo escribo un libro y quiero publicarlo, por ejemplo, en Amazon. ¿Eso se lo publica? Sí. Lo puedes publicar en ebook o en físico, sí, lo puedes vender sin problema. Pues eso es más usual. Una pregunta, ¿qué porcentaje se queda Amazon de lo que vende? No basta.
Sí, ¿no? En nuestro caso un 18%. Y eso es lo más importante. Porque... Bueno, o no, luego veremos a ver. Hombre, ¿De cualquier producto? No, es por categorías. En nuestra categoría un 18%, en electrónica creo que es un 7%, pero sí, eso es una cantidad de dinero bestial, ¿vale? Ten en cuenta una cosa, cuando Amazon, cuando leáis las comisiones, le deis un 15%, ¿vale? Y el resto un 18,05%, porque el 15% es con el IVA incluido. Tú tendrás que facturar con el IVA. Por lo tanto, tú si vendes por 121 y te cobran un 15% de 121, en realidad es un 18,05 de 100. ¿Me entendéis? Vale, cuidado con esto, porque la broma es un 3% de diferencia. En margen. ¿Qué se hacen perdona, ¿qué No, se hacen estoy aquí para contratos? que- ¿Por años o por...? No, ahí no hay contrato. No tienes ese problema. No tienes ese Pues problema. yo es que precisamente estoy en ese momento, que ya estoy registrado en Amazon y estoy para meter los productos también, porque hay algunos productos que yo trabajo, pero yo trabajo también productos de entrenamiento que pueden ser no solo dirigidos a escaladores. Entonces, ¿qué pasa? Que mi web está muy enfocada a escaladores, pero que puede ser algunos de los productos también clientes finales, por gente que se dedica a fitness y así, ¿no? Vale. Entonces, claro, tampoco quiero mi web. Ya estás de alta en Amazon. Claro, quiero Vale, que esté dado de alta. Sí. ¿Subiste algún producto ya? No, todavía no. ¿Por? Entonces, porque bueno, porque lo acabo de hacer precisamente esta semana de registrarme y estuve viendo, me pareció un poco complicado. ¿Te han validado ya? Un poco no, es Sí, tremendamente es complicado. complicado realmente meter los productos. No, y... los productos no. A mí, como administrador de la empresa, me pidieron una factura de teléfono de mi casa. Ya. ¿Vale? Y cuando les llamas y dices, oye, mira, lo habéis debido traducir mal, porque no veo muy bien esto y tal. No, funciona así. Pues sé por qué, porque lo mismo, porque tú vendes en España y entonces también pasas a poder vender en Alemania, tal cual. Y en Alemania el CEO, el presidente de la compañía, tiene responsabilidad jurídica personal de lo que haga. ¿Vale? De hecho, si cualquier compañía alemana que veáis la web, y abajo en las condiciones legales pone el CEO, fulanito de tal, no sé qué, no sé cuántos. El tío responsable de lo que pasa en la compañía. Entonces tú tienes que tener todo atado para poder vender en toda Europa en Amazon. Pero, y, por ejemplo, tengo un plan en Alemania, los gastos de envío. Luego vamos a eso. Sí, Luego os explico cómo... es que tengo Pero mucho necesitas que te pidieron datos de tu... A mí me pidieron un recibo o de teléfono o de agua o de luz de mi del administrador de la compañía. Pero eso no es una invasión de la... Absolutamente, vamos. Se pasan de datos por aquel sitio, vamos. O sea, absolutamente. ¿Qué normativa? Pero como es una compañía que está en Irlanda, pues o te adaptas o te quedas fuera. O sea, lo único que tienen es un NIF español, porque sí que están obligados, ¿vale? Pero como es una compañía irlandesa, pues esto es lo que hay. A desnudarse delante de ellos... A desnudarse y a poner el culo casi, directamente. Y el 18%, claro. Y a pesar de esto hacemos negocio con Amazon, fíjate, es la leche, ¿eh? Que son muy buenos. Vale, los que son muy buenos, claro, son muy buenos, ¿vale? Pero a pesar de esto, nuestro 30 y tantos % se factura en Amazon, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y por qué no hablas también de tanto Amazon y pues no hablas de AliExpress también? Perdón, no te entiendo. Y pues ya hablas tanto de Amazon y no tanto también de AliExpress. Bueno, en nuestro caso, yo voy a explicar. AliExpress, desde nuestro punto de vista, es un marketplace parecido a Amazon, su modelo es parecido, ¿vale? Porque lo que haces es, ellos tienen un montón de productos y tú como seller, como vendedor, metes los productos en AliExpress y vendes, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en AliExpress, en general, todo es medio falso. Ahora quieren dar el paso, ¿vale? A pasar a vender productos de marca. Pero mira, casualmente esta semana, en el departamento de operaciones han trabajado con... ¿Perdona? Y los envíos, o sea, AliExpress es un mes. Claro, es lo que Tarde un mes, tengo. No, pero fíjate, son malos. Al día siguiente lo tienes en tu casa. Fíjate, son malos. Además, esta semana sé que en operaciones están trabajando en eso y el mail del responsable de AliExpress en España que nos manda para registrarnos nos envía un URL en chino y dice que traduzcamos con el navegador con el doctor. Estás quedando conmigo, ¿no? O sea, exactamente. Este es AliExpress en España. Esta semana, así. Entonces, a ver, lo que tú comentas. Amazon es calidad, es tráfico, es brutal y AliExpress en algún momento supongo que querrán hacer cosas y tal, y está muy bien, pero no es equiparable. Yo no vendería ahora un producto de marca reconocida, una zapatilla Nike de verdad en AliExpress, porque no vas a vender ninguno, básicamente. Vale, yo te hablo de Amazon, o sea, yo te recomendaría Amazon, eBay, Fnac o en cada país un marketplace determinado, ¿vale? Que es lo que vamos a ver más tarde. Ya no sé cómo no capan esa web aquí, por ejemplo, porque eso me parece una
un Es chiste. bajo precio. Claro, te machaca, te vende una zapatilla Nike por 12 euros. Pero eso es igual que el no tiene mercadillo de no sé sentido. dónde. Al final es lo mismo. Es decir, ¿sabes? Ya, pero en internet que tiene más herramientas para decir, no, tú aquí en España no puedes vender. Bueno, pero esto es lo que hay, estos son los miembros que tenemos y hagamos cestas con ellos, ¿vale? Es Ya, un ya. poco lo que venimos aquí. Vale, sí, es verdad, pero lo que se decía antes, cabreándonos tampoco solucionamos el tema. si Busquemos no- maneras de hacer negocio con lo que tenemos. Vale, entonces, segundo tema que tenemos que ver, el modelo de negocio que queremos tener, ¿vale? El full price es sobre una tienda vendo a precio, full price, ¿vale? O venta privada, venta flash, marketplace, ¿vale? Hoy en día os aconsejaría full price directamente, ¿vale? No sé si sabéis que Ben Privé compró Privalia por 50 millones de euros hace unas semanas, ¿vale? Bueno, yo creo que meterse un Ben Privé ahora mismo es una idea un poco descabellada, ¿vale? Porque ya hay unos súper grandes, ¿no? Vale, entendéis, ¿no? Vale. ¿En dónde queremos vender? En España, en la Unión Europea, en el resto de Europa, en todo el mundo. Vale, hay que planteárselo también. Vale. ¿Y qué queremos ser? Y esto es una de las grandes preguntas también que tenemos que hacernos cuando arrancamos un e-commerce, ¿vale? Bueno, quiero tener autoempleo, quiero ser una extensión del negocio actual, es decir, tengo una tienda física en Orense y quiero hacer una extensión de la tienda actual, quiero ser un e-commerce mediano, quiero ser un e-commerce grande, quiero ser internacional, ¿vale? Y aquí tengo un Excel que es un poco descorazonador, pero es que también volvemos a lo real, ¿no? Es la idea real. Y quien tenga e-commerce además lo va a validar seguramente, ¿vale? Imaginaos que estoy simulando, vale, esto lo tengo en Excel, si quisiéramos podríamos jugar, ¿eh? Con los márgenes y con tal, y que lo cierto es que lo tengo en Excel y mi ordenador, ¿vale? Esto, imaginándonos un margen de un 20%, que no está mal para ser retailers, yo no sé qué margen es con qué margen os vosotros, más o menos. Que no te sé decir exactamente. Porque ¿sabes qué pasa? Que lo que dijiste antes, donde ahora estoy trabajando tiene 4 tiendas físicas y el e-commerce es como una ampliación. Bueno, pero con tiendas físicas ya tienes un poder de negociación importante. Sí, pero con la web empezamos hace 2 meses o así, aún estamos investigando y estamos... No, muy bien, pero hay que dar el primer paso alguna vez, no pasa nada. Sí, claro que sí. Y yo qué sé, dices de ventas, ¿no? ¿Cuánto margen aproximado? Un 30, un 40, porque sé que el calzado de ropa tiene más margen que lo habitual. Pero... Es que no te sé decir, igual, sí, un 30 o un 40%. Vale, perfecto. Vale, ok. Vale. Que tampoco te voy a estás teniendo? Yo trabajo por comisión, entonces los márgenes muy bajos. Muy bajos. Vale, bueno. Supongamos que un margen de 20%, ¿vale? Más o menos, algo más o menos que puede ser factible y tampoco es ninguna locura. Bueno, la cesta media es 75 euros, 62 euros sin IVA. Vale, ya es una cesta media curiosa, ¿vale? Supongamos que encontramos ese nicho, ¿vale? Si quiero estar yo solo, oficina nada, me quedo en mi casa, una habitación, ¿vale? Una persona, seguridad social, tal, tengo que sacar 4 pedidos al día, ¿vale? Para facturar esto y para poder sobrevivir, para llegar a break-even, para llegar a punto muerto, ¿vale? No estoy contando gastos de envío, ¿vale? Porque al final, bueno, pues claro, alguien me puede decir si la cesta media es de 85 en lugar de 75 o si el margen es un 25 o más de un 20. Entonces, he simplificado, ¿vale? Y he puesto sin tener en cuenta los gastos de envío, ¿vale? 3 empleados, ¿vale? Una oficina pequeñita, 600 euros, seguridad social, es 15, ¿no? No sé si son 13 pedidos diarios, ¿vale? 13 pedidos diarios, ya hay que sacar pedidos, ya, ¿vale? Son 392 pedidos al mes, ya, hombre, ya, pues ya puedes decir a los colegas de los viernes de cenar que casi tantos pedidos al mes, ya soy en e-commerce, ¿eh? Ya empieza a vender, ¿eh? Vale, 6 personas, ¿vale? Hablamos de salarios de 1.000 euros al mes, ¿eh? Estoy simplificándolo todo, ¿eh? ¿Vale? Aquí te da risa, ¿por qué te da la risa? ¿Lo ves real o...? Sí, lo veo muy justo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Muy justo. ¿Muy justo qué? ¿El margen o...? Sí, no, todo. Es decir, todo cuesta más. Claro, pero ves un escenario real, me refiero, ¿no? Vale. 6 personas, vale. 800 pedidos al mes, vale. Claro, facturamos ya 600.000 euros en casa. Vale. Salarios de 1.000 euros al mes. Vale. Mediano, 12 personas, casi 1.250.000, 1.544 pedidos. A esto es de una estructura brutal. Bueno, y sobre todo,
hay que tener una tecnología muy buena. Porque esto ya requiere gestionar muy bien. Ya por 4 pedidos al día, ya es un pollo fino filipino que a veces. Así que imagínate para todo eso. Pues la idea, volvemos a la tasa de conversión para mí hoy es que seas capaz de dentro de 3 meses ponerme un mail a través de LinkedIn o ponerme y decir, oye Fernando, he conseguido multiplicar por 10 las ventas. Bueno, y eso sería fantástico. Vale, es decir, es verdad que sí que se puede conseguir, porque hay atrás me pusieron el caso de una tienda en Madrid, una web. Sí, se puede conseguir, claro, se puede conseguir. Que se llama... Estamos en Vigo, no tenemos inversores, o sea, como vosotros, ¿vale? Es decir, claro que se puede conseguir, es trabajar, es pipipada, ¿vale? Pero me refiero, lo que quiero poneros un poco en contexto es que esto de que nos han vendido que el e-commerce, que lo pones ahí en el ordenador y ya está, pues que es un poco más complicado. Claro. Un poquito más complicado, hay que currar. Pero hay que currar, igual que hay que currar el que monta un bar, el que monta un centro de fisioterapia y el que monta, el que es albañil. Hay que currar, hay que hacer los deberes. Es un poco lo que os quiero transmitir. Vale. Lo que pasa es que lo que os quiero decir es que para hacer esto, la tecnología que necesitamos ya es una tecnología de gestión. Vale. Cuando estés en este punto, nadie piensa en un RP. Ni nada, porque al final lo que te preocupa es captar tráfico y vender. Vale. Cuando estés aquí, bueno, empiezas a ver que alguno tal, pero bueno, son 13 pedidos. Es como que todavía eres capaz de llegar aquí. Bueno, cuando estés aquí ya intuyes que como sigas creciendo va a estar un carajal enorme. Pero te da miedo, no sabes, no puedes invertir, un RP es muy caro, buscas herramientas open source, contar con la tienda y tal. Y en esto que tienes un par de años, te pones aquí y tienes el Cristo montado. Y sigues escalando. Ese es el gran problema. Llegar aquí sin tecnología de gestión es un suicidio. Vale, porque hay un postventa que gestionar, porque aquí ya tienes que medir los costes pedido por pedido, los márgenes pedido por pedido, porque ya no venderás en un único país a través de una línea plataforma. Y tendrás que saber que en Alemania puedes con este producto y en España no, que a través de Amazon sí, a través de eBay no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ya requiere gestión. Vale, esto es con lo que tenéis que quedaros un poco. Vale, que aquí ya no solo es trabajo de yo me remango y trabajo lo que haga falta, que está muy bien, sino que además hay que gestionar económicamente. Vale, y es muy importante. Y no hay ningún PrestaShop, ni ningún Magento, ni ningún OpenCart que haga la gestión económica. Esas herramientas son fantásticas porque las instalas y puedes vender online en 24 horas, es verdad. Pero no hay una gestión empresarial detrás. No hay una gestión de márgenes, una gestión de almacén, una gestión... No hay. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pues cuando sacas pocos pedidos, no es un problema. Vale, cuando sacas muchos pedidos, sí que una variación de un 2% aquí es una pasta. ¿Me entendéis? Ganar un 1% más, un 2% más aquí es mucha pasta, ¿me entendéis? Vale. Una pregunta, cuando llegas a ese punto y no puedes, ¿habrá alguien a que acudir? Digo yo, no sé. ¿Cómo que no puedes? Digo yo, no sé. Sí, a ver, por ejemplo, os acaban de comentar, en el CETIC tenéis un directorio de proveedores en Galicia que os pueden facilitar soluciones. Yo creo que más que a quién acudir es tener la visión de dónde quiero llegar y cómo, y en qué condición. Es decir, nosotros, y lo digo, y a veces es duro reconocerlo, pero nos hemos pegado el ostión por no darnos cuenta antes de este tipo de cosas. Nosotros tenemos que haber corrido mucho más, porque tenemos ADN tecnológico, tenemos una empresa de hosting, tenemos programadores en la casa, tenemos gente de contenidos, tenemos ADN digital. Y teníamos que haber corrido más. Vale, sí, que a lo mejor alguien puede decir, no sé qué, facturas cuántas, pero si hubiéramos corrido un poquito antes, y hubiéramos gestionado un poquito antes, hubiéramos sido ahora mucho más grandes. Vale, nosotros ahora mismo controlamos. Yo puedo desde el móvil ahora controlar cada pedido, el margen que tengo por unidad de pedido, por producto, cuáles son los que se han vendido, los que tienen rotación, los que no tienen rotación. Porque claro, tenemos enganchado a un RP fabricado por nosotros. ¿Por qué? Porque hace 3 años no había soluciones open source como hay ahora, por ejemplo, de RPs. La única que había, que era OpenRP, me costaba 12.000 euros implantarlo. Coño, por 12.000 euros no fabrico yo. Tengo un programador, lo pongo en la casa, le digo lo que quiero y lo voy fabricando ya a medida. Vale, porque tengo enganchado 5 tiendas online, más Amazon, más eBay, más Fnac, más no sé qué, más no sé cuánto. ¿Un RP qué es un RP? Un RP es una herramienta de gestión, es una especie de programa de facturación, pero que
hace muchas más cosas de gestión, ¿vale? Nos ofrece KPIs, nos ofrece Vale. estimación de ventas. Yo ahora puedo saber cómo voy yo respecto a, hoy que es martes, respecto al martes pasado, cómo voy este mes respecto al mes pasado, cuál es la estimación de ventas que voy a tener, cuál es el margen que voy a tener, el margen por plataforma, cuánto vendí en móvil, cuánto vendí en PC, ¿vale? Herramientas de gestión, en definitiva, ¿vale? Entonces, fíjate que si yo hubiera tenido eso hace 3 años, yo hubiera corrido mucho más, ¿vale? Pero por eso lo bueno es que venga aquí y os lo pueda contar, porque que tengáis la visión de que en cuanto estéis aquí dices, hey, hay que pararse y dedicar un poco de presupuesto a gestionar esto. Es lo interesante, que no solo es vender, ¿sabes? Porque al final es como que haces así y se te escapa por debajo las cosas que los costes no los tienes a raya controlados, ¿vale? Y el problema es que cuando eres pequeño no pasa nada. Y es más, os digo, no os preocupéis cuando seáis pequeños. Pero ojo, aquí un 2% de desviación es una pasta. Vamos, me paga la cena de Navidad, bien, ¿eh? Las vacaciones de los empleados, ¿me entendéis lo que quiero decir? Vale, y eso, hablamos de un 2%, que prácticamente no suena a insignificante. Vale, entonces nosotros tenemos controlados cuánto nos cuesta la logística a cada pedido, cuánto le ganamos a cada pedido, y solo actuamos en aquel mercado, país, en aquel producto que nos interesa. Lo demás lo desechamos. Vale, es la única manera de ganar dinero siendo pequeños. Vale. Vale, ¿qué queréis ser? ¿Qué queréis ser? Reformulo la pregunta, ¿qué queréis ser? O sea, baja un poquito la expectativa, ¿vale? Amazon ya no puede ser, porque ya está Amazon. Un ejemplo gallego, Arenal. ¿Arenal qué es? ¿Una cadena de perfumería? Sí. Perfecto. Y venden. O sea, lo bueno es que hay ejemplos, a mí me encantan esos ejemplos de tapados, ¿no? Gente que parece que no, pero factura un montón. A mí me encanta ese tipo de gente, que por debajo del radar, ¿no? Que no parecen conocidos y tal, pero vale. Dime. Mira, una pregunta. Eso que explicabas de darse cuenta, hacer el cambio de cuando eres pequeño todavía, cuando pasas a PRIM, después pensar en un RP y tal, ¿te puede pasar también con la herramienta que utilices para la gestión de la comisión? Sí, ahora vamos a hablar de ello. Vale. Ahora vamos a hablar de ello. Porque en el caso del autoempleo, sí, que a lo mejor empieces con un e-commerce y luego tengas que pasarte. Bueno, la clave es, y por eso hago esta pregunta, y luego lo veréis en una guía como me pongo, es tienes que utilizar la herramienta que solucione aquello a lo que quieres llegar. A lo mejor... Claro, cuánto dolorosa puede ser la evolución. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora me plantease un autoempleo, voy a ser yo al principio, voy a tener unos pedidos de 4 al día, me llega con un plugin para WordPress, por ejemplo, con un WordPress. Vale, pero dependerá de más cosas. ¿Cuánto de doloroso tal va a ser el cambio a...? Muy doloroso, muy doloroso. ¿Vale? Por eso, si tú quieres llegar aquí, te diría que montas un empresa social. ¿Vale? También dependerá de cuántos productos tienes. Si tú vas a tener una artesanía y 20 productos, da igual que seas grande con 20 productos. Para 20 productos, el WooCommerce con WordPress andando perfectamente. ¿Pero vale. complementación te permite ser eso? ¿Perdona? ¿Complementación? Sí. Eso te cambia todo. Eso ahora mismo no es lo que era antes. Precisamente lo que estoy hablando. Precisamente, o sea, perfectamente. Y estuve leyendo que... Perfectamente. O sea, no te metas a meter un Magento, ¿eh? Es que eso es lo que te iba a decir, que últimamente pues está en auge Magento. Está en auge. Sí. No, lo que sucede es que muchas iniciativas de e-commerce que ya están en el mercado y han madurado, necesitan evolucionar y meter una plataforma más robusta. Vale, ahora la seguimos si toca ahora, vale. La tecnología toca ahora, vale. Magento lo utiliza en Inditex. En vuestra empresa, por ejemplo, ¿cómo hacéis para diferenciaros a nivel de cualitativo de Amazon, que ven un poco de todo y así, ¿sabes? Me refiero a para fidelizar a los clientes, ¿sabes? Es que me has hecho 2 preguntas. O sea, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Claro, ¿sabes? Porque vamos a ver, hoy en día tú pones cualquier cosa de bebés, por ejemplo, los niños, pues tirita de bebés, lo primero que te aparece es Amazon, ¿no? Y bueno, vosotros pues o pagaréis AdWords o os iréis posicionando ahí, pero luego ¿hacéis algún tipo de para no tener que competir no solo en precios, sino a lo mejor No, olvídate. Sí, en vuestros productos descarrilas, o sea, hay que competir en precios, descarrilas. Olvídate, no existe esto. Esto que tú planteas de darle valor y la marca tal cual, olvídate. O sea, olvídate. Hay que competir en precio. Si vendes un producto con un EA en 13 con un código de barras, olvídate. Pero porque Amazon compite en precio. Amazon tiene una marca brutal y además compite en precio.
Cuando dices precio, es el mismo precio que ellos, o más bajo. Nosotros, como tenemos la herramienta que luego os voy a enseñar, ¿vale?, de gestión de precios en las que medimos cómo suben y bajan nuestros competidores, incluido Amazon, nuestra estrategia es, mientras tenga margen, igualo el precio o le bajo un céntimo. Cuando no tengo margen, desinvierto en marketing, para que al menos no tenga un coste de captación. ¿Correcto? Vale. Y cuando tengo productos que los tengo en stock y no pueda alcanzar, no pueda vender, los liquido. Perdiendo dinero, pero cojo liquidez y vuelvo a reinvertir en los que sigan dinero. Pero esto es una... Esto te lo contaría un ingeniero industrial de la organización. Porque tú, por ejemplo, comentabas antes, porque vosotros trabajaréis con muchas marcas y habrá marcas que os dirán con el precio que te salga de las narices, que bueno, es un poco... No, en general todas quieren que pongamos el precio muy caro. Por ejemplo, algunas marcan un PVP, que bueno, que luego las hay que se lo saltan, pero te marcan un PVP. ¿Y cómo consigues que los clientes te compren a ti y no al de la tienda? Teniendo el PVP que tienen los demás, menos un céntimo. No, yo también hay apoyo. Tal cual te lo estoy contando, hemos hecho pruebas. De los 100 productos que he rotado, 50 les igualamos el precio y 50 le bajamos un céntimo. Los 50 le bajamos un céntimo, vendemos más, los 50 lo igualamos. ¿Qué te parece? Es duro, ¿eh? Por eso queremos que la herramienta que hemos montado nos puede muy bien venderla, porque nosotros la vendemos a los e-commerce, para que controlen a sus competidores. Y como consumidor, a precios iguales, compras donde más confianza te genera. Efectivamente. Es decir, yo a precios iguales aquí en España compro en el Corte Inglés. Efectivamente. Al final, luego tú decides si en el Corte Inglés pagar 30 euros más o comprarlo en Mundo Bebés, donde sea, un poco menos. ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo, lo de la confianza. El valor de marca no te lo puedes olvidar. ¿Perdona? Yo creo que el valor de marca no se puede olvidar nunca. No, yo no he dicho que se pueda olvidar, he dicho que solo con eso no compites. No, yo he dicho que solo con eso no compites. O sea, yo no puedo tener una marca tan potente que compita con Amazon solo con eso, es imposible, mentalízate. No puedes, ni con el Corte Inglés, ni... Si tienes un producto tuyo como tiene ahí el colega, creo que sí. Sí, pero el problema es que si tienes un producto tuyo como tiene él, probablemente no atraigas tanto tráfico como traigo yo. Es el equilibrio lo que tienes que buscar. Vale, igual que tú a lo mejor tienes un producto premium fantástico, pero te va a costar atraer tráfico. Tu gran problema va a ser atraer tráfico, porque tus keywords van a estar muy quemadas con gente muy potente. ¿Me entiendes? Eso va a ser el principal problema, con lo cual tienes que equilibrar. Vale, entonces, al final, la estrategia de precios, si estás en un modelo full price, esto es lo que hay. Pero entonces vosotros cuando vendéis en Amazon ganáis muy poquito, ¿verdad? No, ganamos dinero, pero... Porque si igualas precios y el margen es un 20% y Amazon te cobra un 18% de comisión... ¿Y si tienes productos que nadie vende en Amazon, tú sí los vendes? Ah, bueno. Claro, esta herramienta que te digo también nos localiza productos que no están vendidos o que... Bueno, luego la enseñaré. Es que te la compro ya, casi. Sí, y eso que no vengo aquí a hablar de mi libro, pero yo luego os la enseño, ¿eh? ¿Vale? Es una herramienta que, como os decía, es un proyecto que ha sido seleccionado en Connector, que es una aceleradora potente y que, digamos, me obligan a salir un poco de aquí para hacerlo, ¿vale? Y hay gente chula en el equipo de asesores y bueno, a ver, eso no funciona. Luego la enseñaré. Vale. Vamos a continuar. Entonces, la tecnología, primero, ¿plataforma propia o open source? Si eres un fabricante que tiene 4 informáticos en la compañía, te puedes plantear montarte tu propio e-commerce, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Vale? Pero si no, evidentemente, el común de los mortales nos iríamos a un open source, ¿vale? Plataforma propia. Ventajas. 100% control sobre el código del diseño. Lo montas tú, lo haces tú. Tienes 4 tíos que es de informática de la compañía, lo puedes diseñar tú sin ningún tipo de problema, ¿vale? La adaptas de forma específica, ¿vale? Es altamente escalable, porque como es tuyo, es altamente escalable, no tienes problema. Es indicada, como os decía, si tenemos un equipo técnico muy bueno, ¿vale? Y lo bueno es que no puedes integrar con tu software de gestión. Si tú eres una fábrica que tiene un RP o lo que sea, tú lo puedes conectar con tu sistema de cálculo de costes, de producción, de lo que sea, puedes contarlo como te da porque es tuyo, sin ningún tipo de problema. Vale. Por contra, tiene un alto coste de creación. Claro, tienes que tener esos 4 tíos fabricando, o 2 o los que sean, esa aplicación. Vale. La evolución de la aplicación es mucho más lenta que un PrestaShop, o como OpenCart, o con Magento. ¿Por qué? Porque cada pequeña modificación que quieras hay que ponerse a ello. ¿Vale? La ventaja de un PrestaShop o de un open source es que hay una gran comunidad de gente que ya programa, ¿vale? Y que ya generan esas mejoras, ¿eh? ¿Vale? Es difícil detectar problemas de seguridad,
¿vale? Porque como la estás montando tú, no tienes claro, no lo testeas a tope, ¿vale? Y bueno, no hay comunidad, todas las aportaciones deben ser propias, deben ser tuyas, no hay una evolución rápida. Nosotros, por ejemplo, la que le hizo, bueno, se la contrató a un chico y le hizo una web de esta libre y va fatal, quiere decir. Pero fíjate que hijo se la contrató a un chico. Sí, bueno, tiene una empresa, vale, pero yo qué sé, es un horror. Y bueno, ahora está... Porque va lenta, porque no convierte... Va lenta, no convierte, no tiene... Lo que pasa lo tiene todo. Todo, y yo, claro, cuando lo cogí, ¿qué más dice? Lo que pasa que, a ver, no es que yo tenga una empresa de hosting, es que no confíes en un hosting de €1 al mes y que vaya a fenomenal, ¿eh? O sea, las cosas como no, son. Bueno, cuando compras un coche, sabes que por 2.000 euros no te va a dar un buen coche, por €1 al mes no te va a dar un buen hosting, ¿vale? O sea... claro. En cuestión, bueno, creó se llama Syncrosoft, igual lo conoces, que es de allí cerca de Vic. Es como un PrestaShop, pero de creación propia, pero claro, con un montón de fallos. Y el tío le vendió la moto al chico este con el que estoy, que no le hiciese caso a PrestaShop ni a Magento, que eso era una porquería. Vaya por Dios. Vaya por Dios, dije yo, vaya por Dios. Me meto... Vale, ¿y cuánto pagó por eso? 4.500 euros. ¡Me cago! Esto te voy a decir que venga para que... Tenemos dos opciones, o sea, matarlo o contratar una empresa software. Es una broma, claro, pero ¿no? Gente de esta hay mogollón, porque ya, gente decirme, no, WordPress es una mierda, porque no sé qué. Vamos a ver. Mira, nada es una mierda, el open source no es malo de por sí. Exacto. Lo que sucede con el open source, y aquí creo que lo pongo por aquí, es que siempre hay que reprogramar y personalizar. Siempre, ¿vale? Es decir, ningún open source es... Llego, le doy un botón de autoinstalación en el hosting y ya está. No, esto no funciona así. Hay que personalizarlo, hay que hacerle muchas cosas. Entonces, el implantador bueno, no es el que le da el botón más rápido que el otro. El botón le va a ser igual, le vas a autoinstalar igual. Es el que personaliza eso y lo hace mejor. Vale, entonces ningún open source es una mierda. El WordPress vale para lo que vale, PrestaShop vale para lo que vale. Nosotros, por ejemplo, utilizamos OpenCAD porque OpenCAD nos permite programar en una capa más cercana al cliente. El problema de los open source, básicamente, a ver, el coste de implementación es mucho menor, ¿vale? Un open source, porque es verdad, yo contrato un hosting con un modo instalable, le doy un botón y lo instalo, coste cero, ¿vale? Desde ese punto de vista, es cero, ¿vale? La evolución del core es mucho más rápida. Continuamente, PrestaShop, OpenCAD, Magento van generando versiones nuevas con mejoras, ¿vale? Y esto no se lo estoy pagando a nadie, ¿vale? Es una comunidad financiada por filántropos, incluso ellos hacen consultoría con eso y ganan dinero con eso, ¿vale? Corre mucho más, ¿vale? La soporte de la comunidad ayuda a resolver dificultades, hay un montón de plugins que arreglan funcionalidades, el código se puede reprogramar, ¿vale? ¿Qué pasa? Siempre hay que reprogramar. O sea, llevaros bien cuando vamos a montar la web, porque si no es un gran problema. Tienes que llevaros muy bien. Tienes que elegir muy bien el proveedor que os monte la web, porque no es montarla y ya está. Siempre vais a tener que reprogramar. Sale una ley nueva que nos obliga a poner un cuadro que nos diga... Oye, mira, es que tengo que hacer esto y tal y cual. No es lo que me cueste, es que lo haga bien. Vale. ¿Está claro? Sí. Ahora quiero hacer retargeting y de repente entonces quiero meter un código de AdWords de retargeting, no sé qué, tal y cual, voy a poner el código. Hay que reprogramar. Vale. El plugin de Analytics que he comprado no me vale porque de repente la conversión me la mide con IVA y yo no puedo hacerlo con IVA porque en realidad yo quiero la conversión neta, sin IVA, sin cosas de envío, tal y cual. Oye, mira, ¿me puedes reprogramar? Pues hago es algo tan sencillo como coger el plugin, igual que coger el total, coja la variable neto, ¿vale? Pero esto es tan sencillo, a los que nos dedicamos a vender, pues no lo sabemos hacer, ¿vale? Yo tengo un perfil tecnológico que a lo mejor lo puedo hacer, pero lo normal es no saber hacerlo. Y es normal. Vosotros tenéis que dedicaros a lo que tenéis que dedicaros, a vuestro trabajo, ¿vale? Entonces llevaros bien como programador, es muy importante, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa? También es verdad que hay más intentos de hackeo, ¿vale? En este tipo de aplicaciones, ¿vale? Y hay que tenerlo siempre actualizado, ¿vale? Para grandísimos proyectos pueden no ser esclavos, grandísimos proyectos, ¿vale? Acordaros que queremos ser, ¿eh? ¿Vale? No nos volvamos locos, ¿vale? Y sobre todo, lo que os decía, la parte de facturación no se adapta directamente, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos OpenCAD, en este caso, porque en la capa de... cuando se actualizan, cuando se hacen las actualizaciones, se pisa, digamos, el código fuente, ¿vale? Se pisa, se actualiza de la versión 1.2 a la 1.3, se pisa el código, ¿vale? Entonces, cuando tú reprogramas ese código,
Cuando lo pisas, lo que has reprogramado, lo cascas. Entonces, en este caso, OpenCAR nos permite programar en un lado más cercano al cliente, ¿vale? Se llama WebCommod, bueno, es un tema un poco técnico, ¿vale? Y nos permite no pisar las modificaciones que hemos hecho, ¿vale? Por eso hemos elegido eso, porque tenemos un perfil más técnico, hay programadores en la casa y todo el tema, ¿vale? Pero no significa que sea mejor. Nosotros utilizamos el OpenCAR para la parte de front office, ¿vale? Y tenemos todo conectado. Tenemos 5 tiendas en OpenCAR conectadas con nuestro WRP. Eso tenemos conectado a Amazon con la API de Amazon, a eBay con la API de eBay y todo tenemos en tiempo real, ¿vale? Bueno, insisto, tampoco lo teníamos hace 2 años. Y te voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos un sistema, Avalon se llama. ¿Un sistema? Avalon se llama, que es un... bueno, te marca los stocks que hay, creas el producto y tal. Para controlar lo que hay en cada tienda, lo que se va vendiendo, te da un montón de estadísticas, ¿vale? Offline. Offline, sí. Sí. Entonces, yo lo que quería saber es, con Magento, un PrestaShop y tal, eso se puede programar para que... Lo ideal sería conectarlo. Eso sería lo realmente potente, ¿vale? No sé en qué medida se programa o se permite exportar datos o dejar acceder a algo por detrás, no lo sé. Pero bueno, lo ideal sería hacerlo así. Una empresa que ya te haga, ya te dice si es viable poder... Claro. Es que este también le dijo que haciendo la propia... no, es que eso... Hay un problema, que la gente, pues, no tenemos tanta información como nos gustaría para hacer estos temas. Bueno, entonces, hablas con una empresa, quieres hacer una web y no tienes la suerte de informarte antes en cualquier historia y te vende la moto. Vale, y eso pasa así de vez. Pues fantástico que tengamos gente de perfil que venga aquí a contaros qué hacemos, cómo lo hacemos, nos quedan 2 horas más, o sea, vuelvo lo de antes. Es normal que no lo sepáis, pero aquí lo tenéis. Mi experiencia, lo que yo pueda contaros, aquí estoy para responder las preguntas que necesitéis, ¿vale? Pero eso pasa también si quieres montar... Pero mira, pasa también si quieres... Si yo, por ejemplo, me quiero comprar una moto, no tengo ni idea de motos, me puedes meter igual la canallada, ¿vale? O si quieres montar una cafetería, pues si te cuentan la moto, que una nevera o no sé, pues es exactamente igual, tienes que asesorarte. Insisto, en CETIC hay un directorio de empresas de Galicia que se ofrecen tecnología, bueno, tirar por ahí. Lo que sí es interesante, por ejemplo, para mí, aparte de la tasa de conversión de que hoy este señor consiga vender en Amazon, que sigo pendiente de que consigamos convencerlo, ¿vale? Lo más interesante para mí, a nivel de conversión de venir hoy aquí, es que vosotros seáis capaces de saber qué necesitáis cuando vayáis a hacer una iniciativa de e-commerce. ¿Vale? Que tengáis esta presentación y que recordéis algunas cosas a las que tenéis que preguntar a vuestro proveedor. Eso es lo más interesante para mí, ¿vale? Porque efectivamente no tenéis por qué saberlo. Pero si estaréis en un listado, podéis intentar intuir quién controla y quién no controla lo que estáis hablando. Es lo más interesante. ¿Vale? Entonces, Magento es una plataforma gratuita, es muy robusta, es muy estable, ¿vale? El back office es bastante simple, la verdad es que es bastante potente, ¿vale? Hay grandes expertos, pero es quizás el mejor open source para grandísimos proyectos, pero el core es un core de recursos, es decir, necesita un gran servidor, Magento, ¿vale? Es decir, si yo coloco con la misma máquina, con el mismo servidor, un Magento y un PrestaShop, eso va a ir tremendamente más rápido, ¿vale? Para alcanzar la velocidad de un PrestaShop con un Magento necesito el doble de recursos, ¿vale? Y eso es el doble de coste a nivel máquina. Y bueno, a corto plazo yo no lo veo rentable, desde luego, ¿vale? A no ser que me digas que tienes 15.000 referencias y vendes a 5 países, hombre, ya en ese caso, bueno, podrías plantearlo, ¿vale? La curva de aprendizaje para reprogramarlo es brutal, ¿vale? Es muy difícil, así como PrestaShop es un sistema que un programador más o menos que haya hecho en FP, en PHP, MySQL lo hace más o menos perfectamente, tiene que trabajarlo un poco, pero lo puede hacer. Magento es súper complicado, ¿vale? De reprogramar, ¿vale? Y es muy caro, es carísimo, ¿vale? Es carísimo montarlo, es carísimo reprogramarlo, ¿vale? Y hablo de carísimo que hablamos de 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, ¿vale? Que no tiene ningún sentido. Esto va de vender, señores, va de vender. Y el medio que utilicemos es exactamente igual. Vale, da igual que sea Amazon, que sea mi propia tienda, que sea eBay, va de vender. No tiene sentido que montemos un Magento de cero, nos gastemos 10.000 euros y luego solo nos queden 3.000 para publicidad. Vale. Vale, PrestaShop es el bueno, bonito, barato. ¿Vale? Además ahora evolucionó muchísimo en los últimos años, ¿vale? Es gratuito, es bastante estable,
Ahora mismo es más popular, ¿vale? Tiene gran cantidad de plugins premium para hacer cosas bastante curiosas, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, todavía no se ha hecho mayor del todo, en el aspecto sobre todo de gestión, lo que os decía, ¿vale? Para gestionar stocks, para gestionar márgenes, para gestionar una serie de KPIs, una serie de métricas importantes para e-commerce, todavía no se ha hecho maduro, pero desde luego es una muy buena opción para empezar, ¿eh? Vale. Coste de implantación de esto, tenemos hasta 1.000 euros, 1.200, 1.500, 2.000, ¿vale? Iros a gente que haya montado algo parecido, preguntarle qué ha hecho, ¿vale? Y luego os contaré cosas que tenéis que ver para ver si lo hace bien o no lo hace bien. Una pregunta, ¿qué es lo que pone ahí en la esquina? Opción SaaS de pago. Una cosa es que sea instalable gratis en un hosting, tú tienes un hosting o un VPS, lo instalas, y el SaaS es uno de los SaaS services que tú contratas con PrestaShop, que lo tiene montado en sus servidores ellos, y tú pagas por uso, pagas una cuota cada mes, 80 euros al mes, 90 euros al mes, 50 euros al mes, lo que te cobren, ¿vale? Te da las dos opciones. Mi recomendación es que lo instaléis en vuestro hosting o vuestro VPS con un programador que lo haga ya para vosotros, pero se puede hacer también de esa manera, ¿vale? Es un e-commerce puro, ¿vale? Utiliza un sistema de caché. El caché, ¿sabes qué es? Que guarda la información para no tener que ejecutarla en tiempo real, que a veces lo hace un poquito lento. Para nosotros es un poco la gran dificultad que tiene, pero insisto, es un tema muy técnico, es el bueno, bonito, barato, ¿eh? Vale, el PrestaShop. OpenCart es el que nosotros utilizamos, vale, es muy parecido a PrestaShop, es americano. La verdadera ventaja que tiene es que utiliza un sistema que se llama WQMod para reprogramar, es un tema muy técnico, quedaos con la idea, vale, pues solamente esto, ¿eh? Vale, pero más o menos ha sido el último, de los últimos en llegar, aunque la verdad es que va ganando terreno con respecto a PrestaShop. Vale, ahí lo tenéis. Y luego el WordPress como el WooCommerce, lo que comentábamos antes, montar un WordPress. Solo recomendaría, ¿vale? Para aquellos que tengamos, pues eso, 20 productos, ¿vale? Y que probablemente no vayamos a tener más productos. ¿Por qué? Porque ya no depende de la cantidad de pedidos que tengamos, depende de la cantidad de productos que gestionemos. Vale, la gestión del stock del producto, del precio del producto, vale. Gestionar 2.000 productos con un WooCommerce es la muerte, directamente. No es nada recomendable, ¿vale? Funciona, pero no es recomendable, ¿vale? La diferencia que puede ser montar un WooCommerce a un PrestaShop en dinero no es tan bestia, ¿eh? Vale, entonces, si tú me dices, yo tengo una artesanía y me dedico a fabricar macetas, ¿vale? Y tengo macetas exclusivas, o vendo puffs, ¿vale? Y tengo solo 20 modelos de puffs, ¿eh? Y no me quiero montar, perfecto, lo digo perfecto, ¿vale? Es un sistema que indexa muy bien, para el SEO va fenomenal, tal y cual, pero 20 modelos, ¿vale? Ya 50 ya me lo pensaría, ya pensaría en un PrestaShop, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, este es el WordPress, el que monta blogs, que tiene un módulo de comercio electrónico que actúa como si fuera una tienda virtual, ¿eh? Vale, entonces no es un e-commerce puro, es un plugin de WordPress adaptado a e-commerce, ¿eh? Vale. Vale, pues ahí lo tenéis también. Vale, esto lo de duplicar sin querer. Vale. Y luego tienes otras plataformas SaaS. SaaS es SaaS Services, el modelo es software as a Services, ¿vale? Es una aplicación llave en mano que está subida a la nube, ¿vale? Que te cobra una cuota mensual por utilizarlo, ¿vale? ¿Cuál es la mayor ventaja que tienes? Que es una solución llave en mano, que no tienes que tener programador ni nada. Tú, cualquier cosa que quieras instalar, va a ser un panel, le das un botón y lo instalas solo, ¿vale? El coste suele ser bajo, es decir, para probar, por ejemplo, si quisierais probar, sin ningún coste de implantación, podríamos elegir una solución de este tipo, ¿vale? Por 50 euros al mes, 80 euros al mes, 90 euros al mes, probamos 5 o 6 meses y la verdad es que el coste de probar tampoco es tan elevado, ¿vale? Por contra, son sistemas muy cerrados. Tienen lo que tienen, ofrecen lo que ofrecen, las funcionalidades que ofrecen, tú no puedes personalizar eso. Si te dan un checkout con registros, un checkout con registros. Te dan no sé qué, te dan no sé qué. No puedes tocar mucho, ¿eh? Vale. Funcionalidades limitadas, a veces eso es muy básico, tal. Bueno, aquí solo he puesto unas cuantas, Shopify, Shopee, Palvin, tal. Bueno, honradamente, excepto una, el resto son bastante limitadas, ¿eh? Por hacer un adjetivo cariñoso, ¿eh? ¿Vale? Sí. Pregunta, ¿cuál posiciona mejor en Google? ¿De estas o del resto? PrestaShop o WordPress. Vale, WordPress es un gran posicionador, porque utiliza muy bien toda la parte de esquemas, ¿vale? Pero creo que no te puedes obsesionar con eso, depende de cuántos productos vas a manejar. PrestaShop puede indexar muy bien si haces un buen trabajo SEO page, ¿vale? Si haces un buen trabajo de optimizar la página para que indexe bien, ¿vale? Eso no te genera ningún problema por eso. WordPress, por definición, ya indexa muy bien,
porque se lleva muy bien, la semántica es muy buena, ¿vale? Deberías pensar más en la gestión que en la indexación, porque si indexas muy bien y luego lo puedes gestionar, hacemos un poco como una hostia, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale, pero en principio no debería haber ningún problema. Claro, hay que hacer un trabajo SEO page después, vale, importantísimo. Tienes que poner, bueno, nosotros lo controláis en los seminarios seguramente. Cada página tiene un título diferente, la descripción bien hecha, fichas del producto personalizada, no utilizar textos del fabricante, una serie de cosas. Vale, la mejor de estas es Big E-Commerce. Vale, Big E-Commerce es sencillamente brutal. Es brutal, es americana, es brutal. Tiene un montón de funcionalidades, es brutal. Solo tiene un problema, y es un gran problema, y es que no integra TPUs españoles. Y es una burrada. ¿Vale? Porque tendríamos que cobrar solo con PayPal. Y PayPal hablamos de un 3.6 de comisión para empezar. ¿Vale? Un 3% es bastante. Pero no lo descartaría para hacer pruebas. Si vosotros podéis permitiros tener un 3 y pico % de margen, es lo mejor para hacer pruebas. Es brutal. El día que estos tíos se den cuenta que es venirse a Barcelona a negociar con Redsys, con el TPV, integrar eso, que lo hacen en 2 patadas, se van a forrar. ¿Vale? Son los mejores del año. Pero brutales, checkout en un paso, carrito abandonado, un SEO fantástico, una descripción tal, venta cruzada, conexión de aplicaciones con MailChimp, con no sé qué, es brutal, ¿vale? Pero claro, vender con PayPal requiere poder ceder esa comisión. Vale. Del resto, vamos, no vale. Es mejor gastarse los 1.500 o los 2.000 en un PrestaShop y te dan por... ¿Cómo era esa que decías? Que no sé. Big E-Commerce, que está arriba a la derecha. Luego os van a dar la presentación. Vale. Es brutal, ¿eh? O sea, en serio que si no fuera por ese tema de la comisión, nosotros hubiéramos hecho cosas. Nosotros a veces hacemos intentos de tener algún vertical. Nosotros, por ejemplo, tenemos mundoves.net, luego tenemos vigilaes.com, tenemos cosas verticales en las que hacemos pruebas, ¿vale? Y este tipo de soluciones es muy buena porque es dar el botón y prueba ya, ¿vale? No tarda tiempo en montarlo, ¿vale? Dime. Mira, una preguntilla, ahora te comentabas de PayPal. ¿Y realmente podemos seguir evitando poner, o sea, ofertar tener plataformas como estas? O sea, lo digo porque como usuario, a mí me pasa que realmente busco poder pagar con PayPal o con eso. O sea, no sé hasta qué punto nosotros como vendedores podemos seguir evitando trabajar con ese tipo de plataformas. No, yo no digo que no trabaje con PayPal, yo también vendo a través de PayPal. Digo que la comisión financiera que me cobran es un 3.6. Pese a eso, ¿cuánto puedo perder de cara a los clientes por no tener ese tipo de plataforma? No, pero no te estoy hablando de eso. Yo a lo mejor mi 15% de ventas es con PayPal. Y yo además me cobro al cliente la comisión y gente está dispuesta a pagarla. Eso no es el problema, integrar PayPal. El problema es que el resto también te cobra el 3 y pico % contra un 0,5 que te cobra el TPV de tu banco. Depende del margen que tengas. Yo no puedo hacer un 3% de 1.000.000 de euros. Yo no puedo. Si tú tienes margen, a lo mejor... a veces hay ventas que me quedo con un 6% de margen. No, si cedo un 3 financiero... Simplemente que me da la sensación de que es algo que... Pero no solo con PayPal. Es decir, lo que te quiero decir es que en esta plataforma no puedes implantar otro método de pago. Tiene que ser obligatoriamente con PayPal. Entonces, de la otra manera, también te digo que hay clientes que no conocen PayPal y no comprarían ahí a lo mejor, ¿sabes? Lo ideal sería tener TPV, reembolso, transferencia, PayPal. Luego también lo vamos a comentar. Vale, yo también tengo PayPal en las tiendas, ¿vale? Pero no solo PayPal, es lo que te quiero decir, ¿sabes? Porque cedes muchísimo porcentaje. Vale, además no nos olvidemos de una cosa. Yo soy heavy user y muchos de vosotros también lo sois, ¿vale? Mi madre tiene 68 años y compra también en internet. Está jubilada, tiene un ordenador y compra en internet. Y... PayPal, ¿esto qué es? ¿No? ¿Sabes lo que quiero decir? No nos olvidemos que hay brechas ¿Y el operador complicadas. de banco con el código, el alias, eso es más fácil? Sí, están acostumbrados, ya se ¿Qué acostumbran. PayPal para una persona mayor? Sí, porque no saben lo que es PayPal, porque se les da la sensación de que esto me ha salido de aquí, ¿sabes? A veces te sorprenderías de las pequeñas cosas que son un freno para determinado tipo de público, ¿no? Depende de lo que vendas, evidentemente. Vale, bueno, otra vez le he dado al... Vale, entonces, ¿cuál es la mejor? Pues la que mejor se adapte a lo que tú quieras ser a medio plazo, lo os comentaba antes. ¿Vale? Si tu objetivo... A ver, los objetivos todo el mundo los vamos cambiando en nuestra vida, ¿no? También. Vale, pero si tu objetivo es que dentro de 2 años podemos ser 3, 4 o 5 empleados, no te puedes montar un WordPress. No tiene sentido, tienes que ir a un PrestaShop. Si tu objetivo, porque eres un fabricante,
facturas 12 millones de euros. Si tú quieres que el e-commerce, porque ves que un competidor de un e-commerce le funciona muy bien, tal cual, tu e-commerce facture 3 millones de euros dentro de un año, a lo mejor tienes que meterte en más gente. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que quieres ser? Es lo importante a medio plazo, ¿vale? Yo es lo que apostaría. Vale. ¿Cómo vais de cansados? Perdón, ¿y no puedes empezar con uno y después cambiar a otro? Es que eso es muy dramático. Es tremendamente dramático, porque tú fíjate que si tú, la URL de un producto, ¿vale? Es decir, tu tienda.com / carcasa de móvil, no sé qué. No de dominio. La propia URL puede variar. Y en el momento que varíes la URL, hay que hacer un tema técnico que se llama la dirección 301 y explicarle a Google que todo lo que tenías aquí ahora está en otro, ¿vale? Y eso es absolutamente dramático. Es súper complicado, ¿vale? Te puedes leer un blog que dice que eso nada, eso se pone en 301 y ya está, como el otro de la tienda. Pero no es tan sencillo. Durante un par de meses o 3 pierdes toda la indexación que tenías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Google estaba acostumbrado a una semántica, a unas URLs, a unos contenidos, y ahora se encuentra otros. ¿Vale? Y entonces es un poco dramático. ¿Vale? Lo que no parece razonable que en un año tengas que cambiar la plataforma. Eso es que has hecho una mala elección. ¿Vale? A mí me pasó con Oscommerce. Bueno, Oscommerce ya ni la pongo. ¿Vale? Oscommerce es un sistema en el que está basado PrestaShop, es un sistema súper antiguo, que yo creo que dejó de actualizarse en el... No, pero la última versión de la versión antigua, o sea, la versión 2 y pico, ya no se actualiza desde hace creo que 5 o 6 años ya. Es un sistema que funcionó muy bien en los 90 y muchos, en el año 2000, pero está obsoletísimo, absolutamente. ¿Vale? De hecho, ya ni siquiera funciona en cualquier hosting más o menos actual. Requiere una versión de PHP antigua y tal, y es bastante jaleo, por si lo pongo. ¿Vale? Pero es dramático hacer el cambio, no es nada sencillo. ¿Vale? Tú me dices, oye... Yo lo digo porque empiezas, a ver, dices, tú, a ver, lo que vas a hacer a medio plazo, lo intuyes, pero tampoco lo sabes exactamente. No, pero pasa un poco en función de cómo se vayan dando las cosas. Es como cuando montas un negocio, ¿tú qué quieres ser? ¿Dónde te quieres colocar? O sea, al final todo el mundo sabemos más o menos dónde nos queremos colocar, las posibilidades que tenemos, lo que queremos invertir, más o menos hay que hacer los deberes, es el trabajo que tienes que hacer, saber un poco dónde te quieres colocar, ¿sabes? Entonces, lo que no parece razonable es que montes un e-commerce ahora y dentro de un año tengas que cambiarlo porque te queda pequeño. Eso es un problema. Eso es un problema. Vale, lo que tampoco es razonable es que montes un Magento pensando que vas a ser Amazon. Vale, tampoco. Por eso que al final, el término medio, pues es el PrestaShop, estábamos comentando. Vale, pero insisto, si tienes solamente 20 productos, no hace falta que tengas un PrestaShop. Porque en realidad, no es necesario algo tan potente. Y es mucho más barato montarlo. Vale. Vale, entonces, ¿qué más cosas podemos hacer a nivel de tecnología? ¿Cómo vais de cansados? ¿Queréis que paremos 10 minutos? ¿Continuamos? Yo puedo seguir perfectamente. No importa. ¿Seguimos? ¿Sí? No, vamos a... 5 minutos, ¿vale? 5 minutos, ¿vale?